El jefe Lantern estaba esperando con la alcaldesa cuando Calamity y yo regresamos a suministros Black Seas. ¿Lo has oído todo? Pregunté ansiosamente en el momento en que troté por la puerta. Sí, me informó Black Seas con un tono pesado, su expresión más nublada que nunca. Me detuve en seco. Este no era el comportamiento de una yegua que acababa de recibir a su rival en bandeja de plata. Y casi inmediatamente después recibí una llamada de Raspberry Tart, informándome de tu intento de que te contratara para matarme. Tartamudeé. ¿Qué? Espera, solo estaba tratando de que dijera algo que, en realidad no estaba ofreciendo. El jefe Lantern agitó una pezuña. No te preocupes, chica. Lo sabemos. Hace falta una asesina astronómicamente estúpida para negociar un contrato contra un objetivo que sabe que está escuchando a través de un dispositivo que ella misma colocó. Solté un suspiro de alivio. Pero Raspberry Tart se ha cubierto las espaldas. Hizo que pareciera que solo estaba jugando con el fin de llevar a otro aspirante a asesino ante la justicia. No podemos usar nada de lo que te dijo en su contra. Calamity se erizó. Bueno, ¿qué tal cuando mandó a ese Cyberpony contra Lil Pip? Estaba invadiendo su casa, dijo el jefe Lantern. De todos modos, no importa ahora, afirmó Black Seas. Tenemos problemas más grandes. Calamity relinchó. ¿Qué? Black Seas se trasladó a la terminal. Justo después de que nos llamó, Raspberry Tart hizo otra llamada, apretó un botón. La voz de un semental desconocido sonó a través del altavoz. Hola. ¿Quién es? Bueno, hola a ti también, cariño, dijo la voz de Raspberry Tart. Estamos listos para tu visita. He despejado el camino. Cuando tus muchachos lleguen aquí, las puertas estarán abiertas y esperándoos. El paquete que estáis buscando no sospecha nada. Pero hemos tenido un pequeño revés. No me gustan esas palabras, le informó el semental con frialdad. No deberías decirme palabras que no me gustan. La alcaldesa Black Seas seguirá siendo un problema, se quejó Raspberry Tart. La alcaldesa y el jefe de seguridad intercambiaron miradas mientras escuchaban. Pude escuchar un profundo suspiro a través del altavoz. La alcaldesa de ese vertedero oxidado que llamas ciudad era tu responsabilidad. Estamos más que listos y somos capaces de hacer las cosas a las malas si encontramos alguna resistencia. Por supuesto, dijo Raspberry Tart, sonando un poco preocupada ahora. El semental relinchó. Personalmente, preferiría hacerlo por las malas. Tiende a no dejar cabos sueltos. No, eso no será necesario, cariño. ¿Cuánto tiempo hasta que tu llegada? Hubo un bufido del semental no identificado. Nuestras fragatas aéreas están a 80 minutos. Debería darte suficiente tiempo para solucionar tu pequeño problema. O huir de la ciudad. El enclave venía a por Ciudad de la Amistad. Yo podría entregarme a ellos, ofrecí dócilmente. Los ponis reunidos conmigo en la sala del consejo me miraron, evaluándome. ¿Qué te hace pensar que eres a quien buscan? Preguntó la doctora Freshwater, levantando una ceja. Bueno, hice una mueca. No tenía ninguna razón para mi suposición más que la concurrencia de eventos y el hecho de que siempre parecía ser yo. ¿Quién más podría ser? Oh, diablos, no. Escupió Calamity. Se volvió hacia los demás. No vais a entregar a nadie el enclave. Hizo una pausa, su determinación se derritió en súplica, ¿verdad? La puerta se abrió detrás de nosotros y el jefe Lantern entró, seguido por varios guardias de seguridad. Raspberry Tart se ha ido. Parece que se ha llevado uno de los barcos. Buen viaje, relinchó Black Seas. No podemos preocuparnos por ella ahora. La pregunta es, ¿peleamos, evacuamos, o ambos? ¿Tenemos suficientes barcos para evacuar a todos? Preguntó la doctora Freshwater, volviéndose hacia el jefe de seguridad. El pony negó con la cabeza con tristeza. Quizás los teníamos hace 5 años. Pero ya no más. Tal vez podamos meter a 1/3 de la población en los barcos que tenemos. Un poco menos, ya que Tar se llevó uno de ellos. Para ser justos, observé con desdén, ella sola se llevó uno entero. Calamity negó con la cabeza. Si saben que su objetivo puede estar en uno de esos barcos, los hundirán a todos. Jefe Lantern gruñó. Entonces peleamos. Para eso tenemos esas armas en el puerto. La doctora Freshwater miró a los demás. ¿En serio no vamos a poner la negociación sobre la mesa? Según esa grabación, solo quieren a una persona. ¿Cómo podemos poner en riesgo la vida de todos los habitantes en esta ciudad por solo uno? Nos miró, suplicante. ¿No deberíamos siquiera preguntar a quién quieren? ¿Y si eres tú? Relinchó Calamity. La doctora frunció el ceño. Bueno, entonces trato de escapar. Sola. ¿Podemos intentar comunicarnos con ellos usando la terminal de Raspberry Tart? Sugerí. Si yo era el objetivo del enclave, estaba más que dispuesta a entregarme para salvar la ciudad. Y estaba segura de que Calamity sentía lo mismo. Pero dejar que el enclave se acercara a la ciudad mientras esperábamos para averiguar qué querían parecía un desastre táctico. No era la primera vez que me preguntaba qué recomendaría Loebes, qué habría recomendado, me recordé, viniéndome pesadas nubes de dolor. El jefe Lantern negó con la cabeza.
Ya lo intenté. No responden. No es buena señal. Me parece que han decidido hacer esto por las malas de todos modos. Encendí la radio de mi Pibboot, escuchando la transmisión del enclave en mi oreja. No esperaba obtener ninguna pista real sobre lo que estaban haciendo, pero sentí que era mejor empezar a mantenerme informada de lo que estaban diciendo. Por el momento, solo estaba escuchando himnos de marcha sombríos, al estilo de un funeral. El funeral de Estelle Oves había sido esta mañana, la pérdida de mi amigo envolvía mi corazón en un dolor asfixiante y tenso, y los tonos oscuros de la música me cortaban como alas de metal afiladas. Calamity estaba ayudando al jefe Lantern. Una rápida inspección de los camiones del puerto había revelado un sabotaje, aparentemente parte del despejar el camino de Raspberry Tar para el enclave. El daño había sido inexperto, y Calamity estaba seguro de que al menos la mitad de los camiones del puerto podrían volver a funcionar antes de que llegara el enclave. Pero tenían que trabajar rápido. Seguí a la doctora Freshwater hasta la sala de observación y miré a través de la ventana antirradiación. Una luz amarillo-verdosa se derramaba intensamente a través del cristal. Dentro, Dixie-Do me vio acercarme a la ventana y agitó un ala. Un dispositivo montado en la pared hizo clic, leyendo la radiación ambiental dentro de la habitación. Intentémoslo de nuevo, dijo uno de los técnicos de laboratorio, un unicornio de pelaje color crema con una crin azul ciano, por un micrófono. Atención, el técnico unicornio comenzó a guiar a Dixie-Do a través de los ejercicios mentales que las potrillas y potrillos unicornios usaban para practicar la telequinesis. Pero Dixie-Do no era un unicornio. No tenía magia. ¿Qué podrían estar esperando? ¡Whoosh! El contador de radiación chirrió cuando la luz de la habitación se volvió momentáneamente cegadora. Dixie-Do cayó al suelo cómicamente, la explosión de energía de su propio cuerpo le hizo perder el equilibrio. ¡Oh, muy bien! Vitoreó el técnico unicornio en el micrófono, dando un golpe con las pezuñas en un aplauso. Sigue así y podrás purgarte de esta radiación en solo un par de días. Dentro de la cámara, Dixie-Do brincaba alegremente. Ahora, hagámoslo de nuevo, dijo el unicornio con una risa feliz. Pero esta vez trata de mantenerte bien sujeta para no seguir golpeándote. Le sonreí a Dixie-Do y también aplaudí. De alguna manera, ver su alegría hizo que las nubes de tormenta sobre mi propia cabeza se dispersaran, aunque solo fuera por un momento. La música de mis orejas terminó y una voz empezó a hablar. Me aparté del cristal y escuché. No quería que Dixie-Do viera las expresiones que esperaba que aparecieran en mi rostro. Saludos, ponis del yermo. El gran enclave de la nueva Hélade abraza a nuestros hermanos y hermanas terrestres. Sé que muchos de vosotros estáis de luto por la pérdida de Camelot, un símbolo tan icónico de la ecuestria que fue. Pero esa regia ciudad fue destruida hace siglos, y todo lo que quedaba era un caldo de cultivo para monstruos y venenos. A veces, para permitir que el cuerpo se cure, debemos cortar la carne infectada, podía sentir mis labios contraerse. No me gustaba a dónde iba esto. Parecían buscar algo más que excusar su ataque a las ruinas de Camelot. Quemar las áreas enfermas antes de que la infección se propague, hice una mueca cuando una ráfaga de estática cortó la transmisión, y casi me quité el auricular de un golpe. Buenas noches, chiquitines. La voz de DJ-3 estalló en las ondas. Soy yo de nuevo, vuestro viejo amigo, DJ-3. Hablándoos desde un lugar secreto en algún lugar del yermo. No habréis pensado que abandonaría al yermo solo por el enclave, ¿verdad, chicos? Ahora, el viejo DJ-3 no tiene mucho tiempo antes de que la hermana mayor enclave cierre esto, así que vayamos al grano, ¿de acuerdo? Así es hora de las noticias. ¿Sí? En mi cabeza estaba rebotando alegremente. ¿Sí? 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 Primero, la verdad sobre lo que pasó en Maripony. Tengo aquí mi información de fuentes irrefutables, chicos. Y debo admitir que el enclave tiene razón en una cosa. La diosa era una amenaza tan grande y tan mala como la hacen parecer. Pero ahí es donde la verdad se detiene y comienzan las mentiras. Fuentes irrefutables, supuse, significaban que ella había estado mirando desde las torres. Pero, espera. No sé para qué estaba el enclave en Maripony, pero sin duda no para acabar con la mayor amenaza que el yermo haya conocido. No, esa hazaña fue realizada por nada menos que vosotros y mi heroína favorita, la moradora del establo. Me ardían las orejas, pero estaba demasiado feliz con solo escuchar la voz de Omage, disfrazada como estaba, en mi mente. Y la bomba que utilizó fue la misma con la que Redeye estuvo amenazando a la Torre Tenpenny durante semanas. Resulta que nuestra heroína convenció a Redeye para que renunciara a su gran carta ganadora. Fuentes irrefutables. Omage había observado mis recuerdos. Así que eso arroja serias dudas sobre toda la alianza Redeye diosa de la que el enclave ha estado hablando. Os están mintiendo, chicos. Simple y llanamente. Ahora bien, DJ-3 todavía no sabe lo que están haciendo, pero puede deciros esto. El gran enclave de la nueva Hélade no son vuestros amigos. Manténeos atentos, porque estaré, otro estallido de estática y la voz de DJ-3 se fue.
Hice flotar el auricular fuera de mi oreja y lo sostuve contra mi pecho, disfrutando del conocimiento de que Omage estaba ahí fuera, todavía viva y luchando por el bien a su manera. Elipsis. Atención, ciudadanos de Ciudad de la Amistad. La voz alterada retumbó por los altavoces de megafonía de la ciudad. Estamos aquí para detener a un Pegaso buscado por crímenes contra el gran enclave de la Nueva Hélade. Su nombre es Radar. Lo podréis reconocer por estigma en su flanco, con forma de, miré hacia el altavoz más cercano, una caja gris unida a una de las vigas de soporte fuera de Sparkles. Acababa de regresar al bar y estaba esperando el regreso de Calamity cuando comenzó el anuncio del enclave. Revisé el reloj de mi pibbook. El enclave se había adelantado. Teníamos casi 20 minutos. La alcaldesa había hecho su propio anuncio, instando a los ponis a regresar a sus casas, hace menos de 10 minutos. Black Seas lo había llamado un ejercicio, sabiendo que el pánico costaría vidas. Pero un ejercicio no tenía mucho poder motivador. La terminal no estaba ni cerca de despejarse. Nuestras fragatas aéreas están a 80 minutos. Pero sus tropas blindadas eran mucho más rápidas. No atrapar este Pegaso y entregarlo al enclave será considerado un acto de colusión. El cumplimiento oportuno será recompensado. La negativa será respondida con violencia. Los ponis que se habían detenido a mirar y escuchar comenzaron a entrar en pánico. Los ponis comenzaron a subir y bajar las escaleras, empujándose unos contra otros. Un macho cubierto de cobalto gritó cuando fue tirado de la barandilla, cayendo 3 pisos para estrellarse con fuerza contra los ponis que corrían por el piso de abajo. En algún lugar, gritó la voz de un potro asustado. Me lancé fuera de mi asiento, buscando a mi alrededor la fuente de la voz. Con un estruendo, las puertas del edificio central de la terminal se abrieron y las formas acorazadas de pesadilla de 4 neoelenos entraron, sus colas de escorpión se curvaron lentamente, las armas integradas de su armadura del enclave parpadearon con luces de colores. Todos, quedaos donde estáis. Gritó uno de los Pegasos. Somos el enclave. Estamos aquí para llevar a un pony ante la justicia. Muchos ponis se detuvieron, congelados en seco. Otros corrieron hacia las puertas más cercanas, sumergiéndose dentro. Podía escuchar al potrillo llorar bajo el trueno de cientos de susurros asustados. Registraremos las instalaciones, informó el Pegaso a la multitud. No intentéis esconderos. No intentéis huir. No intentéis interferir. Obedeced y nos habremos largado en poco tiempo. El Pegaso a su lado se acercó, mientras los dos de atrás comenzaron a abrirse en abanico, moviéndose entre la multitud. El Pegaso gritó. Cualquiera con información que conduzca al rápido arresto de Radar será recompensado con una tarifa de 5.000 euros. Para su crédito, ni un solo pony en Ciudad de la Amistad se acercó a aceptar la oferta. «Iros a la mierda», gritó un macho desde una escalera. El neoheleno lo miró. Las gemas de su armadura relucieron. ¡Fsat! Los ponis alrededor del macho se dispersaron cuando este se convirtió en una brillante pila de cenizas ante sus ojos. 2 ponis más entre la multitud echaron a correr, tratando de llegar a la puerta de una de las tiendas. ¡Fsat! ¡Fsat! Los brillantes rayos de energía mágica se abrieron paso entre la multitud, derribando a sus objetivos. Uno de los ponis se vaporizó, sus cenizas se esparcieron por la puerta que había estado tratando de alcanzar. Una yegua se derrumbó sobre su costado, gritando de dolor. Repito, no intentéis esconderos, no intentéis huir, no intentéis interferir. Obedeced. Estaba temblando. De haber tenido mi rifle de francotirador, los 4 estarían muertos ahora mismo. Uno de los Pegasos vestidos de negro comenzó a moverse entre los clientes de Sparkles. Se acercó a mí, estudiándome. Me obligué a quedarme allí en silencio, sabiendo que cualquier acción podía poner en peligro a los ponis. Hizo una pausa, su visera se volvió hacia el pibbook fundido con mi pierna. Vi a la pequeña potra color vino acurrucada bajo el pie de una escalera, temblando y gimiendo. Mi corazón estaba con ella. Empecé a acercarme más, esperando poder consolarla. Llegué a la mitad cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par por el terror absoluto. «La yegua del infierno», gritó, levantándose y huyendo de mi vista. «¡No! ¡Fsat! ¡No!». El impulso de la potrilla llevó la brillante ceniza rosa hacia adelante mientras se desintegraba, esparciéndose por el suelo metálico. Mi mundo se hizo añicos. Me derrumbé, mis pezuñas se alzaron hasta mi hocico como si pudieran contener mis gritos. «No. Brightwing, has disparado a una potra». Todo mi cuerpo estaba temblando y no podía parar. Las lágrimas no podían parar. «Oh, diosas, no». «Cuida tu tono, soldado». «¿Que cuide mi tono?». El segundo Pegaso se puso frente al primero. «Acabas de disparar a una potra». La yegua del infierno había matado a la potranca, tan seguramente como lo había hecho Brightwing. La había matado tratando de ayudarla. La imagen de ella desapareciendo en una nube de brillo rosado seguía reproduciéndose una y otra vez en mi mente. No podía pensar en otra cosa. El primer Pegaso, Brightwing, se volvió hacia su acusador. «Recibimos nuestras órdenes y las obedeceremos. Y cuida tu tono».
No estaba corriendo para advertir a Radar o para esconderlo. Solo estaba asustada. Me retracto. Grité en silencio a Celestia y Luna. Me retracto. No intenté ayudar. No dejé que ella me viera. Por favor, traedla de vuelta. Por favor. Dejadme deshacer esto. Pero ninguna cantidad de arrepentimiento o súplica a las diosas haría que la ceniza centelleante se elevara en espiral y renaciera en un destello de luz. No podemos saber eso, soldado, insistió Brightwind a la defensiva. Ahora cállate o regresa a la fragata aérea y me ocuparé de ti más tarde. No me alisté para esto, dijo el Pegaso, alejándose de Brightwind y volando de regreso por donde vinieron. Elipsis. El trueno de los cañones del puerto señaló la llegada de las fragatas aéreas. Ciudad de la Amistad no había renunciado a su dasita residente. El enclave inició un ataque completo en el minuto 69. Me había arrastrado hasta las cenizas de la potra de Arbu, reuniéndolas con mi telequinesis. Eso es lo que estaba haciendo cuando Calamity me encontró, volando cargado con todas nuestras armas. Lil Pip. ¿Qué estás haciendo? Gritó cuando una ráfaga de energía mágica carmesí atravesó los niveles superiores del pony de la amistad, atravesando casas y pasarelas. El Pegaso me agarró, arrastrándome mientras trozos de pasarela y andamios caían lloviendo. Yo, no pude encontrar nada para recomponerla, dije, mirando a los ojos de mi amigo, mostrándole la bola de ceniza envuelta con cautela en mi magia. Era tan pequeña. No parecía suficiente para haber sido una potra. Calamity me puso a cubierto cuando otra explosión de uno de los cañones de energía mágica de las fragatas aéreas abrió un agujero del tamaño de un vagón de tren en el Premier Inn, envolviéndolo en llamas. Si había alguien dentro, fue incinerado en segundos por las llamas. Calamity miró la ceniza que estaba sosteniendo, su expresión desconcertada cambió a comprensión herida. Miró a su alrededor y sacó una botella vacía de Sparkle Cola de un cubo de basura. Aquí, Lil Pip. Ponla aquí. Mi mundo se había convertido en esa ceniza. Con gentil reverencia, la encaucé mágicamente a la potra a la botella. Saqué la tapa de una botella, enroscándola con fuerza. Está bien, Lil Pip. No se puede revivir a un muerto, me decía Calamity. Ahora te necesito de vuelta. Sé que es difícil y sé que duele, pero te necesitamos aquí ahora. Lo miré, preguntándome cómo podía estar tan cerca y tan lejos. ¿Me entiendes, Lil Pip? A nuestro alrededor, los ponis huían aterrorizados, tratando de llegar a las salidas. No les importaba que no hubiera suficientes barcos. El trueno de los cañones del puerto se estaba debilitando. Calamity me abofeteó. Duro, en la cara, con su pezuña. Jadeé, llevándome una pezuña a la mejilla con sorpresa. Podía escuchar gritos y explosiones cercanas. Los demás cuentan contigo, Lil Pip, dijo Calamity, llamando mi atención. Tienes que ser fuerte. Llora mañana, hoy pelea. Asentí lentamente, volviendo a mis sentidos como una nadadora que lucha por abrirse camino hacia la superficie del océano. Metiendo la botella de ceniza en mis alforjas, miré a Calamity. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Calamity sonrió, pareciendo a punto de desmayarse del alivio. Elipsis. Llegaron con 3 fragatas aéreas, nos dijo Radar cuando llegamos a una de las plataformas de francotiradores en la corona del pony de la amistad. Los cañones del puerto acabaron con una de ellas. Miré al cielo, a las 2 naves de guerra oscuras que se cernían sobre el distrito de Muirral mientras decenas de Pegasos pululaban alrededor de la estatua. El jefe Lantern y 2 ponis de seguridad disparaban contra los soldados del enclave, que atacaban tan rápido como encontraban objetivos, agachándose detrás de barricadas bajas mientras los Pegasos respondían al fuego. A mi lado, Calamity apuntó rápidamente el trueno de Spitfire. Los cañones de la fragata aérea izquierda destellaron, enviando ráfagas de energía mágica hacia la estatua, desgarrando su piel de cobre reforzado, y hacia la ciudad más allá. La otra fragata aérea flotaba impasible. Esa segunda fragata aérea dejó de disparar después de reventar el último de los cañones del puerto, me informó Radar. Tenemos que eliminar la última fragata aérea. Sacudiendo la cabeza, agregó, realmente desearía saber por qué tienen tantas ganas por atraparme. Radar me miró en tono de disculpa. Yo mismo me habría entregado, pero Freshwater no me lo permitió. Me amenazó con dispararme si lo intentaba. Miró hacia arriba. Me iría ahora, pero ya no importa. Radar tenía razón. El enclave había llegado demasiado lejos. No planeaban dejar supervivientes. Un bombardero pilotado por un Pegaso se lanzó hacia los ponis que huían de la estatua, ahora en llamas. El Pegaso apretó un botón, 2 compuertas debajo del avión se abrieron de golpe y las bombas comenzaron a caer. Los indefensos ponis de abajo quedaron destrozados, sus cuerpos hechos jirones. Calamity se puso de pie y apuntó. El trueno de Spitfire cortó el aire y el disparo atravesó el espacio entre las compuertas abiertas del bombardero. La explosión destrozó el cielo. Buen disparo, elogió Radar suavemente. Calamity respiraba con dificultad y parecía estar a punto de llorar. No lo bastante rápido. Lloriquear no sirve de nada, dijo Radar.
Seguí su mirada hacia el suelo devastado, ensangrentado con los cuerpos destrozados de ponis inocentes. El dolor aplastante que había abrumado mi alma se estaba rompiendo, lentamente reemplazado por un grito de guerra. Esto no estaba bien. Esto era malvado. Y tenía que detenerlo. Creo que podríamos darle la vuelta a la tortilla si destruyéramos la fragata aérea, repitió Radar. Lo haría yo mismo, pero, miró hacia abajo, no estoy tan en forma como solía estar. Volvió a levantar la vista y añadió, y ni una palabra de eso a la doctora Freshwater. Lo haremos, le dije a Radar. Dirigiéndome a Calamity. Tengo un plan. Elipsis. Contemplé los restos en llamas de los muelles. El enclave había bombardeado los barcos. Nadie saldría de Ciudad de la Amistad por agua. El camión de reparto de absolutamente todo estaba esparcido en fragmentos ardientes por el agua y a lo largo de los muelles hundidos y demolidos. Miré a Dichido con empatía y horror. Pero el ghoul resplandeciente simplemente se encogió de hombros, escribiendo "es solo un camión" en su pizarra. Cuando el Pegaso brillante voló sobre la devastación, mis ojos vieron algo carmesí y verde flotando en el agua. La pezuña de un pony, ensangrentada y ennegrecida. Un recuerdo subió a la superficie de mi cerebro. Ayúdame. Había rugido Ambrosia. Se estaba muriendo dentro de su armadura, inmovilizada por parte del banco de la terminal, medio hundida en el agua contaminada que salpicaba la habitación. Su cuerpo ya estaba retorcido y deformado. No había podido alcanzarla. Apenas había sido lo suficientemente rápida para esparcir la sustancia pegajosa de Shenit sobre el muñón irregular de mi pierna antes de desangrarme. Había bebido todas las pociones curativas que tenía, pero la pérdida de sangre me había dejado tan débil y mareada que no podía hacer levitar nada más pesado que una de las tazas de café. Mi sangre había dejado un río carmesí húmedo que brotaba de debajo de la losa que me retenía, fluyendo hacia el agua contaminada, volviéndola rosa a la luz de mi pibuk. Ayúdame. Había gemido Ambrosia, su voz llena de tormento. Por favor. Mátame, exclamación de cierre. Y había querido. Por el amor de la misericordiosa Celestia, había querido. Pero aparte de intentar matarla a golpes con una taza de café, no había nada que pudiera hacer. Entonces una voz en mi cabeza me recordó que eso no era cierto. Había una cosa que podía hacer. Recordé enfocar mi magia, levantar su visera. Sus ojos ya no estaban en los lugares correctos. Solo uno de ellos, congestionado y extraño, me había mirado, torturado más allá de lo concebible. Mientras estaba de pie cerca de los muelles, observando esa pezuña cortada flotando en el agua, recordé haber pensado, tal vez no para una espada, pero hay suficiente sangre para una daga. El recuerdo se rompió, dejándome conmocionada. Traté de desenterrar lo que había sucedido a continuación, pero solo había oscuridad donde debería haber estado el recuerdo. Le tomó menos de un minuto revolotear entre los escombros y las cajas flotantes antes de que nuestro amistoso ghoul regresara a mí, sus ojos mirando en diferentes direcciones, una sonrisa en su hocico y un Stealthbook en sus pezuñas. Me sacudí de mi ensoñación mórbida y agregué el Stealthbook al resto del equipo que había adquirido. Me estremecí. ¿Qué me había pasado para que pudiera mirar el muñón desmembrado de un pobre pony y no quisiera gritar? El yermo había envenenado mi alma. Encima de nosotros, la fragata aérea hostil disparó una ráfaga a la corona del pony de la amistad, envolviendo una de las azoteas de francotiradores en magia mortal. Llevé a Dichido conmigo, cubriéndome contra la pared de metal de la estatua mientras llovían trozos de carne quemada. Calamity aterrizó junto a nosotros, esquivando los escombros que caían mientras dejaba caer 2 juegos de armadura del enclave sobre mis pezuñas, rescatados de los cuerpos de los pegasos que habían matado los francotiradores. ¿2? Le pregunté. No puedo usar uno de esos. Señalé secamente. Dichido me tocó con una pezuña. ¿Qué? Mis ojos se abrieron cuando, literalmente, sumé 2 y 2. Espera. Dichi, no puedes venir con nosotros. Vamos a pelear a muerte. Ha vivido 200 años, me recordó Calamity. Creo que puede cuidarse sola, si tú puedes con 2 meses fuera del establo. Dichido me miró mientras las explosiones sacudían Ciudad de la Amistad. Calamity levantó el trueno de Spitfire, buscando la nave de guerra para llenarla de fuego. Está bien. Puedes venir, accedí, poniéndome el Stealthbook y encerrando todo lo que no íbamos a llevar, incluida la silla de batalla de Calamity, en una caja cercana. Vístete. Dichido me saludó con una sola pezuña y empezó a vestirse, ocultando su brillante y macabro cuerpo por completo dentro de la negra armadura. Elipsis. Aquí fragata aérea Pyrocumulus a fragata aérea Altostratus. Responde de inmediato. Mientras Calamity y Dichido, disfrazados de soldados del enclave, nos acercaban a las fauces negras del hangar de la fragata aérea atacante, mi pibuk se había conectado a una nueva señal, una que no estaba reproduciendo la transmisión pública continua del enclave, y la descifró. Me encontré escuchando la frecuencia militar entre naves de guerra de los Pegasos. Aquí la comandante Thunderseer de la fragata aérea Pyrocumulus a la comandante Icebraid de la fragata aérea Altostratus. ¿Por qué has dejado de disparar?
Preguntó la voz autoritaria de la yegua al mando, claramente intentando comunicarse con la segunda fragata aérea que, no respondía. Responde. Calamity aterrizó en la cubierta de vuelo inferior de la fragata aérea, dejando caer mi yo invisible y los sacos que llevaba en el suelo de metal negro cubierto con pequeñas luces guía intermitentes. Troté hasta la puerta del hangar, mirando por encima de la terminal de acceso. Me acerqué a ella, Dichido vigilando nuestro flanco, mientras intentaba hackearla. Como era de esperar, la terminal de acceso tenía una interfaz de nube. Podía ofrecerle consejo a Calamity, pero me irritaba profundamente que una vez más se me negara la oportunidad de hacerlo yo misma. Comandante Thunderseer, aquí la comandante Icebreak. El enemigo está indefenso. La batalla está ganada. La fragata aérea Alto Stratus se está retirando, respondió una segunda yegua Pegaso con voz reservada y digna. Un ala está preparada para recuperar al prisionero tan pronto como la fragata aérea Pyrocumulus se retire. Dichido dio un pequeño baile con su armadura. Aparentemente, ella también estaba captando la transmisión. La rebelión de la segunda fragata aérea llenó su corazón de alegría. Casi lo tengo, gruñó Calamity. Me volví hacia la terminal, escaneando las líneas de código. En algún lugar de esa matriz estaba la contraseña. Comandante Icebreak, esas no son las órdenes. Reanuda el ataque. Con el debido respeto, comandante Thunderseer, no. Después de 2 intentos fallidos, localizamos la contraseña correcta. Pragmatismo. Las pesadas puertas blindadas que sellaron el hangar se abrieron. En el interior, el techo alto estaba adornado con luces zumbonas idénticas a aquellas con las que crecí en el establo 2, pero ubicadas de manera más dispersa, dejando el hangar con una sensación de oscuridad y frío. Grandes ventanas fuertemente blindadas a lo largo del techo dejaban entrar el crepúsculo gris del atardecer entre torretas de energía mágica montadas. Imaginé que el hangar sería brillante y casi agradable si esas ventanas dejaran entrar la pura luz del sol del mediodía por encima de la cortina de nubes. Los técnicos del enclave y los soldados en el piso inferior que llevaban la versión ligera de combate de la armadura del enclave se movían de un lado a otro muy ocupados. Hileras de aeronaves de guerra se alineaban en los bordes del hangar. Cajas de bombas estaban dispersas a intervalos a lo largo de las paredes. Había estantes de bombas entre las ventanas de observación en el fondo. Por otro lado, los oficiales del enclave dividían su atención entre vigilar el hangar y escuchar la conversación entre las comandantes. Maldita sea, Icebreak. La operación cauterizar está en marcha. Esto viene directamente del Alto Consejo del Enclave, le recordó a su compañera la yegua que comandaba la fragata aérea que habíamos abordado. Tienes tus órdenes. Ahora fija tus objetivos y reanuda el ataque o tú y toda tu tripulación seréis culpables de insubordinación. Dichido y Calamity trotaron juntos, moviéndose como si tuvieran un propósito, como si pertenecieran. Siempre que no hicieran nada sospechoso, debían ser ignorados. Mientras tanto, yo galopaba silenciosamente hacia la primera aeronave de guerra. Solo tenía un intervalo de tiempo estándar de este Altbook para hacer esto, y ya había gastado la mitad simplemente para entrar. Fragata aérea Pyrocumulus, la tripulación de la fragata aérea Alto Stratus lamenta informaros que no mataremos ponis indefensos, sin importar lo que digan nuestras órdenes. Llegué a la aeronave, un bombardero, y pulsé el interruptor que abría las compuertas de las bombas. Sacando 2 de las bombas caseras de mi primer saco, las coloqué junto a las bombas del bombardero. Las bombas caseras habían sido construidas usando los esquemas de la mina con tapa de botella que me había dado Dichido, sentí como si hubiera sido hace siglos. Pero en lugar de clavos y chapas, estas bombas llevaban municiones explosivas utilizadas en los camiones de menor calibre del puerto, ahora destruidos. La alcaldesa Blackseas me había regalado los suministros. Dichido me ayudó a recogerlos para mejor uso. Eran muchos suministros. FFFT. ¿Pero qué? Farfulló incrédula la comandante Thunderseer mientras me trasladaba a la siguiente aeronave de guerra. Por nuestros grandes líderes, esto es un motín, Icebreak. Piensa en lo que estás haciendo. Ejecutarán a tu tripulación por traición. No hubo respuesta del comandante Icebreak ni de la otra fragata aérea. Coloqué 2 bombas más y me trasladé a un tercer bombardero. Las sombras se movían a través del hangar. Miré hacia arriba, mirando a través de las ventanas del techo, mientras los enormes cañones de energía mágica montados en la cubierta superior de la fragata aérea giraban hacia la izquierda. Podía escuchar los cañones montados en el vientre, aún disparando sobre Ciudad de la Amistad. Fragata aérea Alto Stratus, aquí fragata aérea Pyrocumulus. Radió la comandante. Fijarás tus objetivos y reanudarás el fuego o dispararemos contra ti. Terminando con el tercer bombardero, corrí al primero de los estantes de bombas, colocando bombas lo más rápido que pude. Lancé una mirada hacia Calamity y Disidoro. Habían sido detenidos por un oficial del enclave que estaba exigiendo algo de nuestra Goulmuda. No puede hablar, decía Calamity, improvisando rápidamente. Fue herida en la garganta. A su lado, Dichido asintió, respaldando con entusiasmo la historia de Calamity.
Mira, soy su compañero, así que cualquier cosa que necesites preguntarle, puedes preguntármela a mí. El oficial del enclave, un joven macho gris con una crin negra y una pluma como estigma, miró entre mis dos amigos disfrazados e insistió. No tenemos soldados en la fragata aérea Pyrocumulus con ese tipo de heridas. Miró a Calamity con sospecha. Y no reconozco ese acento. ¿De dónde dijiste que eras? Todos los ponis en el hangar se congelaron, volviendo la mirada hacia arriba, mientras Pyrocumulus abría fuego contra su hermana. Me apresuré a colocar mis explosivos improvisados en el segundo y tercer estantes de bombas. Me estaba acercando a donde el oficial estaba interrogando a mis amigos Pegasos. Calamity agitó sus alas con irritación. Mira, refunfuñó, somos del Alto Stratus. La comandante ha cometido traición. Salimos mientras pudimos, eso es digno de elogio, le dijo el semental, apartando los ojos de las ventanas de arriba. Pero, dadas las circunstancias, me temo que voy a tener que poneros a ambos en el calabozo hasta que termine la batalla. El joven oficial se dio la vuelta, buscando a los soldados más cercanos. Vuestra lealtad será determinada por un tribunal una vez que estemos en el enclave de nuevo. Oh, maldita sea, siseó Calamity mientras daba un paso atrás, golpeando al oficial con un aguijón de su cola blindada. Dichido retrocedió, su lenguaje corporal delatando la conmoción. Hora de irse. Gritó Calamity cuando rayos de luz de colores zumbaron por todo el hangar, los soldados y las torretas de defensa reaccionando rápidamente. Hice flotar el detonador a mi lado, dejé caer el saco de explosivos caseros en la base del último estante de bombas y galopé. Rayos de energía mágica golpearon a Dichido y Calamity, alcanzando su armadura protectora con poder mágico. Uno de los disparos desintegró una placa de la armadura de Dichi, la enfermiza luz amarillo-verdosa de su cuerpo de ghoul irradiado brillaba por el agujero en el armazón negro. Desactivé mi Stealth Boot, dando a las torretas y soldados otro objetivo. Un trueno retumbó a través del hangar desde el exterior cuando uno de los cañones del Pyrocumulus golpeó algo vital en el Alto Stratus. Calamity y Dichido salieron disparados del hangar, varios Pegasos lanzándose a su persecución. Cuando llegué a la plataforma de aterrizaje, sentí un rayo golpear una placa de mi barda de policía, dejándola chisporroteando. Me envolví en mi magia, volviéndome ingrávida, y salté. Debajo de nosotros, la forma inclinada de la fragata aérea Alto Stratus soltaba humo negro, uno de sus motores de hélice había explotado, y agujeros abiertos brillaban en su casco mientras caía lentamente del cielo. Uno de los cañones de vientre del Pyrocumulus giró y disparó contra la nave de guerra cuando se estrelló contra el puente Birken, destrozándose ambos catastróficamente. Activé el detonador. Detrás de mí, la luz y el calor brotaron del hangar del Pyrocumulus, soltando un rugido draconiano con la cascada de explosiones. Una onda de aire me golpeó, enviándome girando por el cielo, mi magia implosionó cuando los fuegos de las bombas se elevaron como un armagedón volcánico. El fuego partió el nave de guerra del enclave por la mitad. Esta vez, fue Dichido quien me atrapó. Su armadura del enclave estaba perforada, su casco había desaparecido. El licor resplandeciente supuraba de numerosas heridas dolorosas. Pero ella estaba sonriendo, uno de sus ojos mirándome mientras soltaba un chillido de alegría por la victoria. Mi corazón se elevó ante su júbilo. Pero luego se hundió de nuevo mientras miraba al pony de la amistad en llamas, el humo de una ciudad incinerada y los ponis asesinados esparcidos como cascarones negros detrás de los agujeros abiertos por el fuego de los cañones. Elipsis. Casi llegamos a Chester antes de que el enclave nos atrapara. Era la oscuridad de la noche. Las nubes de tormenta retumbaban furiosamente, todavía amenazando con una tormenta terrible. Habíamos huido del distrito de Muirral, después de recuperar la caja con todas nuestras pertenencias, atrayendo a tantos soldados restantes del enclave como pudimos. La mayoría de ellos habían abandonado la pelea cuando todas sus naves de guerra habían caído, pero algunos habían sido lo suficientemente decididos para continuar limpiando y fueron atacados por los guardias de seguridad restantes. Gracias a nuestra ayuda, un poco más de una cuarta parte de la población de Ciudad de la Amistad logró sobrevivir. Radar y el jefe Lantern no estaban entre los vivos. Ambos murieron cuando Pyrocumulus disparó contra su plataforma de francotiradores. Calamity se había vuelto retraído y lacónico desde la noticia. Los supervivientes seguían atrapados en la villa. El Pyrocumulus había destruido los muelles y los barcos. El choque del Alto Stratus había arrasado con una sección del puente. Una vez que volviéramos al establo 29, teníamos la intención de conseguir la ayuda de los Rangers de Applehak. Estaba segura de que las necesidades de casi 200 ponis que sufrían sacarían a Velvet Remedy de su burbuja. Pero Dichido también había resultado herida. Más de lo que ella dejaba ver. Y cuando nos acercábamos al borde de Liverpool, ya había comenzado a flaquear. Así que aterrizamos en las ruinas de un edificio que, basándome en el diseño de platos y cubiertos que aún se veía en el deteriorado y medio enterrado letrero, había sido un restaurante. O, por el motivo de herraduras que corría a lo largo de la parte superior de su única pared, posiblemente una zapatería.
Cuando comprobamos la seguridad de las ruinas, Calamity se apoderó del trueno de Spitfire y voló hacia los escombros del edificio de apartamentos de al lado, en busca de comida, rad y cualquier otra cosa que pudiera encontrar. Esto me dejó sentada en el borde de las ruinas, mirando al otro lado de la calle. Dixie-Do se había deshecho de la armadura del enclave y estaba chapoteando juguetonamente en un charco brillante de desechos radiactivos derramados desde la parte trasera de un camión con el logo del MK. No pude evitar sonreír ante sus payasadas mientras el ghoul resplandeciente rodaba por los desechos, la radiación curando sus heridas. Esto no estaba ayudando a su condición, pero ahora que los médicos de Ciudad de la Amistad le habían enseñado a aliviar la acumulación de radiación rápidamente, Dixie-Do estaba considerablemente menos preocupada. Al captar mi atención, se sacudió, arrojando la sustancia pegajosa brillante por todo el camión y los escombros a su alrededor, luego comenzó a trotar de regreso hacia mí, cerrando los ojos y concentrándose mientras lo hacía. Su cuerpo emitió un destello de radiación que le hizo caer de culo en el asfalto roto de la calle. Se puso de pie, sus ojos girando en diferentes direcciones, luego se rió de su propia torpeza. Cuando llegó hasta mí, levantó su pizarra y escribió. Absolutamente todo no tiene barcos. Tendré que encargarlos. No te preocupes, le aseguré. Vamos a poner esos ponis a salvo. Dixie-Do asintió felizmente y se puso la pizarra, agachando la cabeza y agarrando expertamente el lazo para que colgara de nuevo de su cuello contra su pecho despellejado. No os mováis. La voz atravesó la oscuridad. Inmediatamente me maldije a mí misma, levantando mi op. Os tenemos rodeados. Había luces rojas en toda mi brújula. Miré hacia la caja que aún contenía la mayoría de mis armas. Había sacado Little Macintosh, pero el rifle ígneo y el rifle de francotirador todavía estaban dentro. Hice un cálculo mental rápido de cuántas balas perforantes me quedaban para mi arma favorita, cuánto tardaría en recargar y las posibilidades de que mataran a mi compañera Ghoul, ahora sin armadura, antes de que pudiera derribarlos. Con un profundo suspiro, respondí. Nos rendimos. Elipsis. Dixie-Do tocaba intermitentemente el campo azul de nuestra jaula de energía mágica con su pezuña, diciendo cada vez hay algo para lo que no necesitaba una lengua. Miré a través del escudo a los soldados del enclave que se arremolinaban afuera. Un técnico Pegaso estaba sentado junto a la terminal que controlaba las jaulas de energía. Había otras, pero la nuestra era la única ocupada. Observé con tristeza que tenía una interfaz de nube. Junto a ella había una caja del enclave donde estaba guardado Little Macintosh. Mi Pibubuque estaba haciendo clic constantemente. Estar encerrada aquí con Dixie-Do me estaba bañando en radiación. Noté con tristeza que los rasguños y magulladuras que había adquirido en Ciudad de la Amistad se estaban desvaneciendo, pero que mi estómago comenzaba a agitarse desagradablemente, amenazando con despojarme de mi preciado almuerzo. Toque. ¡Ay! Toque. ¡Ay! Estos ponis no son del ataque a Ciudad de la Amistad, observé con un susurro, viendo a un oficial del enclave arrojar su botella vacía de Sunrise Sarsaparilla en un contenedor de basura que comenzaba a desbordarse. Había vislumbrado un conjunto de antenas del enclave mientras nos llevaban a las jaulas. Han estado acampando aquí por un tiempo. Miré a Dixie-Do. ¿Alguna suposición sobre lo que están haciendo? Dixie-Do me miró y negó con la cabeza, los últimos mechones de su crin se agitaron. Luego se volvió hacia la pared azul que ondeaba frente a ella. Toque. ¡Ay! Un Pegaso de pelaje mostaza con la armadura ligera de combate del enclave, idéntica, noté, a la armadura que vi por primera vez mostrar a Rainbow Dash a sus amigas, detuvo su patrulla para levantar su visera y mirar a Dixie-Do. ¿Podrías parar de una vez? Gruñó. Me estás provocando un dolor de cabeza. Toque. ¡Ay! Oye, me ladró. ¿No puedes hacer que tu pequeño monstruo se detenga? Nope, respondí, mientras captaba un movimiento por el rabillo del ojo. Al mirar hacia afuera, vi a Calamity subiendo por una gran cresta de escombros. Había llegado nuestra caballería. Me alejé y bajé la cabeza, tratando de parecer triste y patética, enterrando mi cara en mis pezuñas para permitirme mirar por casualidad a Calamity sin alertar a ninguno de los ponis que nos vigilaban. Calamity colocó el trueno de Spitfire en su posición, apuntando con la mira a los Pegasos que nos rodeaban. Esperé, mis nervios vivos con anticipación. Calamity miró a los otros Pegasos. Y no disparó. ¿Calamity? Me susurré a mí misma. Lentamente, Calamity retrocedió, retiró el trueno de Spitfire y desapareció. Dixie-Do dejó caer su pizarra a mi lado. ¿No nos va a rescatar? ¿Calamity? Pensé, sintiéndome aprensiva y un poco herida. ¿Qué estás haciendo? Dos Pegasos con temibles armaduras Onyx llevaron a Calamity al campamento con la punta de sus colas ferozmente afiladas. El Dasita de color óxido caminaba frente a ellos, con las alas en alto. Oh, maldita sea, Calamity. Vamos, sube, ordenó uno de los Pegasos mientras el técnico bajaba el campo alrededor de una de las jaulas de energía mágica. Empujó a Calamity hacia la plataforma. Dio media vuelta para mirarla mientras el campo azul se extendía entre ellos. Me acerqué a él tanto como lo permitió nuestra jaula.
La jaula blindada comenzaba a sentirse incómodamente caliente. Calamity, sí sé. ¿Qué? Calamity me miró con tristeza. Lo siento, Lil Pip. Yo, simplemente no podía. Incluso después de lo que acaban de hacer. ¿En serio? Calamity se movió incómodo y asintió, sin ofrecer ninguna explicación. Pero se recibió una explicación. Bueno, mira quién tenemos aquí. Era el macho Pegaso que le había gruñido a Disidoro. Se acercaba al trote, sonriendo falsamente como un potro que acaba de recibir su estigma. Pero si es mi hermanito. Hola, Pride, dijo Calamity con amargura. Ya veo que están dejando entrar a cualquiera en el enclave estos días. Ey, siseó el pony de pelaje mostaza. Yo no soy el traidor aquí. No, dijo Calamity. Lo sois todos. Y hoy se lo habéis recordado a Yermo. ¿Lo conoces? Pregunté. Pride se volvió hacia mí con una sonrisa. Oh, ¿sois todos amigos? Miró de Calamity a nosotros y de regreso a él con exagerado asombro. Mira qué sorpresa. El pequeño Calamity por fin ha logrado hacerse algunos amigos. Puso los ojos en blanco y agregó, una yegua canija y un monstruo. Pride nos sonrió. Deberíais elegir a un mejor amigo, dijo el macho del enclave con malicia. Calamity es un desastre devorador. Inclinado cerca de mí más allá del campo azul, Pride relinchó como si estuviera a punto de contarme un secreto. Me puse de pie, mirándolo a través de la barrera de energía. ¿Sabes por qué padre lo llamó Calamity? Preguntó el macho en voz demasiado alta. Interrogación de apertura padre. ¿Pride es el hermano de Calamity? No es de extrañar que no disparara. De repente recordé la primera discusión que Velvet Remedy tuvo con nosotros sobre comer carne. No deberíamos comer carne. No me gusta nada. Y no es muy buena para nuestra dieta, había afirmado Calamity. Mis hermanos solían desafiarme a los concursos de comer perritos calientes. Lo que principalmente significaba que me empujaban esas asquerosidades por la garganta. El hermano de Calamity sonrió maliciosamente. Porque mató a nuestra madre al salir. Me dejé caer en cuclillas, la crueldad de la afirmación de Pride me dejó sin aliento. Lloré por dentro por el dolor que palabras tan perversas debían estar causando a mi mejor amigo. Pero Calamity solo parecía aburrido. ¿Ya estás con eso otra vez? Dijo, arrastrando las palabras, indiferente. ¿No me has visto durante 6 años y, en todo ese tiempo, no se te ha ocurrido nada nuevo? El Pegaso de crin naranja negó con la cabeza. Antes, cuando era un potro flanco blanco y me decías eso, lloraba durante horas. Pero en caso de que no te hayas dado cuenta, hace mucho que dejé de ser un potro. Pride se burló. ¿De verdad? Extraño. No veo ningún estigma en ti, hermanito. Calamity puso los ojos en blanco. Y ya sabes por qué, escutió. El neoheleno mostaza se rió, golpeando el suelo con una pezuña. Eso sí. Se asomó a la jaula de Calamity, a su hermano pequeño. Y deberías estar agradecido. Poner ese nuevo estigma en tus flancos fue un rito de paso en el enclave. Me tambaleé. ¿El propio hermano de Calamity le había arrancado su estigma? Por otra parte, deberías darme las gracias, gruñó Pride. ¿Quién quiere una imagen de un martillo en su flanco? Se volvió hacia Calamity. Ay, eso tiene que doler, saber que abandonaste a los tuyos, que te convertiste en un traidor inmundo, cuando todo lo que tenías que hacer era esperar unos años más. Mi lealtad fue, y siempre ha sido, hacia los ciudadanos de Equestria. Calamity le devolvió la mirada. No es mi culpa que la lealtad del enclave sea solo hacia sí mismo. Si fuerais lo que fingís ser, habríais estado aquí conmigo. ¿Todavía con esa perorata, hermano pequeño? Contraatacó Pride. Lo somos. En caso de que no te hayas dado cuenta, estamos aquí. Entonces, Pride, preguntó Calamity con cansancio, ¿de qué se trata realmente todo esto? ¿Por qué no es el gran enclave de la nueva era del que se lanza en picado al rescate? No he visto a un solo civil. Esta es una operación militar, de la cabeza a las pezuñas. Pride relinchó. ¿No has estado escuchando la radio? Hay un bastardo llamado Redeye que se mete con cosas que no son suyas. ¿Ya, te refieres al proyecto Po? Calamity se corrigió rápidamente a sí mismo, Pegaso único. Yep. Algo que hizo alertó al alto mando y empezaron a investigar toda la mierda que había estado haciendo con una de nuestras torres. No parece muy inteligente, ese Redeye. Dejó todo tipo de pistas sobre en qué ha estado metiendo sus pezuñas. Fruncí el ceño. Descuido no era la naturaleza de Redeye. Por otro lado, si el enclave podía anular la señal de DJ-3 de Letenka, es muy posible que pudieran acceder a cosas que Redeye razonablemente esperaba que fueran seguras. O Redeye podría estar manipulándolos de alguna manera. Por lo que vi en Ciudad de la Amistad, el enclave estaba sembrando las semillas de su propia destrucción simplemente estando aquí. Y eso fue antes de darse cuenta de lo que mis amigos y yo les íbamos a hacer. ¿Y eso qué tiene que ver con destruir Camelot? Cuestionó Calamity. ¿Por qué no voláis y lo matáis? ¿Qué es la operación cauterizar? Pride se detuvo en seco. ¿Dónde escuchaste eso?
Tengo muchas fuentes, dijo Calamity crípticamente, sosteniendo una pezuña contra su pecho. Pride miró a mi amigo durante un buen rato antes de decir finalmente. No le hará ningún bien al enclave matar al bastardo sin más. Si lo derribamos, alguien más podría pisar sus huellas y tratar de terminar lo que comenzó. Entonces, ¿qué? ¿Tienen que eliminar Redeye y Stern? Para proteger el enclave y la raza de los Pegasos, tenemos que eliminar a Redeye, a aquellos que sepan algo sobre el proyecto Pegaso único, declaró Pride con firmeza, y deshacernos de los últimos centros terrestres del maldito Ministerio de Genialidad, para que nadie más pueda tropezar con lo que estaba haciendo Redeye. Diosas, por eso estaban detrás de Radar. Había estado en el MDG. Habría tropas del enclave persiguiéndonos por la misma razón. Los engranajes en mi mente comenzaron a girar. Omage también era un objetivo. ¿Quién más? Empecé a armar una imagen que me llenó de pavor. El enclave había intentado borrar Ciudad de la Amistad del mapa. Guión tiende a no dejar cabos sueltos, había dicho la voz que ahora reconocía como la comandante Thunderseer. No quería simplemente asesinar a Radar. El Dasita podría habérselo dicho a otros miembros del equipo científico. Y estos podrían habérselo dicho a amigos o familiares. En la mente de Thunderseer, toda la ciudad estaba infectada y todos tenían que morir. ¿Cuánto tiempo antes de que el enclave no considerara a todos los ponis no Pegasos como una amenaza? ¿Qué tan lejos estaban planeando llegar? Estáis hablando de asesinatos en masa, suspiró Calamity. No es posible que el enclave crea que puede ser el salvador de Equestria después de esto. Sus ojos se entrecerraron, su mirada más aguda que una daga. Pero claro, ellos no planean volver a unirse a Equestria, ¿verdad? Pride le dio a Calamity una mirada burlonamente compasiva. Entonces, ¿cuál es el plan? Calamity pisoteó. Los civiles se darán cuenta de que pasa algo. ¿El enclave planea descartar esto como una gran misión de exploración? O, pensamos que tal vez era hora de descender, pero después de una exploración prolongada, nos dimos cuenta de que eso no es factible. Será mejor que esperemos otros 200 años. Algo así, dijo Pride con desdén. Elipsis. Nos sentamos en nuestras jaulas mágicas en silencio mientras el amanecer comenzaba a colorear el horizonte. Estaba sumamente cansada, pero ninguno de nosotros tenía ganas de dormir. Calamity se había disculpado de nuevo, varias veces, de hecho, hasta que casi le grité que no pasaba nada. Pasé las últimas 2 horas contemplando cómo podría hacerle evitar las armas a mí y usarlas para acabar con el campamento. En este momento, mientras la mayor parte estaban dormidos, pensé que tenía una alta probabilidad de lograrlo. Pero todavía estaríamos atrapados en estas jaulas. Me limpié el sudor de la frente, temblando levemente. Mi OB me estaba advirtiendo que mi exposición a la radiación había alcanzado niveles críticos. Tenía que intentar algo, pero tenía que ser algo que funcionara. No sobreviviría aquí el tiempo suficiente para tener otra oportunidad. Dixie-Do estaba acurrucada en la esquina más alejada de la jaula, manteniéndose alejada de mí lo mejor que podía. Pero en este pequeño espacio realmente no importaba. Calamity estaba acostado en su jaula, pareciendo malhumorado. Estoy seguro de que Pride está equivocado, le dije a mi amigo a través de los escudos entre nosotros. Me refiero a tu padre. No te habría puesto el nombre por la muerte de tu madre. El hocico de Calamity me dio una sonrisa irónica. Nunca me atreví a preguntar. Pero, conociendo a mi padre, probablemente lo hizo. Misericordia de Luna. Eso es horrible. Yo, lo siento, Calamity, pero odio un poco a tu padre en este momento. Calamity sonrió y se incorporó. Está bien, Lil Pip. Él estaría feliz de escucharlo. Me estremecí. Todo el mundo odia a mi padre. Ese es su trabajo. El bastardo más odiado de todo el enclave. ¿Tu padre también está en el enclave? Jadeé, mi mente de repente evocó imágenes del padre de Calamity como miembro del alto consejo del enclave. Posiblemente incluso el semental detrás de la operación Cauterizar. Diosas, no hagáis pasar a Calamity por esto. No es justo. Yep, dijo Calamity, con una pequeña sonrisa sombría en su rostro. Sargento de instrucción en Nueva Atenas. Se puso de pie, levantó las alas y agravó la voz burlonamente. ¿Un martillo? ¿Tu estigma es un puto martillo? Más te vale utilizar un martillo para aplastar a tus enemigos, muchacho. O serás la excusa más lamentable para un hijo que haya visto jamás. Guau. Calamity volvió a sentarse, riendo un poco a pesar de sí mismo. Yep. Ese es mi papá. Sacudió su crin, mirándome. ¿Alguna sorpresa de cómo sus 4 hijos terminaron en las Fuerzas Armadas? De repente, mi madre se sintió como una bendición. Entonces, dije, tratando de entablar una conversación mientras buscaba una solución a nuestra situación, ¿tu estigma era un martillo? Calamity miró hacia arriba. Yep. Y un destornillador. ¿Tu estigma eran herramientas? No era lo que esperaba. Me hubiera imaginado la cruz de una mira telescópica. O una diana. Aunque eso último no traería muy buena suerte en el yermo. Aún así, eso era Calamity. El pony que se deleitaba en arreglar el bandido aéreo y hacerlo volar de nuevo. Que se ponía una armadura hecha por él mismo.
que reparaba de todo, desde armas de fuego hasta vestidos. Lo había tomado por francotirador, pero, pensándolo bien, me di cuenta de que cada arma que usaba, aparte del trueno de Spitfire, era un arma que él mismo había modificado o construido. Incluso había arreglado su armadura del enclave para permitirle disparar sin usar el casco. Dichy-Doo se acercó al trote, presionando su pizarra contra el escudo, haciéndolo crujir. Calamity miró, leyendo. ¿Historia? Me miró desconcertado. Ladeando mi cabeza hacia Dichy-Doo, supuse. Creo que quiere escuchar la historia de tu estigma. Con una sonrisa, agregué. Creo que yo también. Los estigmas no importan, nos dijo Calamity con tristeza. Vamos, le animé, golpeando con mis pezuñas el suelo de la jaula. Historia. Historia. Dichy-Doo se me unió. Calamity puso los ojos en blanco y me lanzó una mirada. Vale. Pero vosotras también deberéis compartir la vuestra. Se inclinó el sombrero estilo desesperado, pensando. Elipsis. Cuando era un pequeño potrillo, comenzó Calamity, todo lo que quería era conseguir que mi padre se sintiera orgulloso de mí. Lo cual era casi imposible, incluso para mis hermanos mayores. Yo nunca iba a ser tan grande o fuerte como ellos, así que practiqué disparar. El primer año que participé en la competición de jóvenes francotiradores, quedé tercero. Padre estaba tan decepcionado. Me estremecí. Traté de decirle que lo hice lo mejor que pude, pero él me dijo que eso significaba que era patético. Dije que no era mi culpa. Que la vieja pistola que me habían dado era muy pesada y difícil de apuntar. Me dijo que debería haberla arreglado entonces. Calamity negó con la cabeza, clavando una pezuña en el suelo de la celda. Y eso es lo que hice. Pasé todo el año jugando con esa pistola. Arreglando las miras, quitado resistencia al gatillo, agregando peso a la culata para que estuviera más equilibrada. El año siguiente, quedé en primer lugar. Calamity me miró con lágrimas en los ojos. Esa fue la primera vez que mi padre me sonrió. La primera vez que me dijo que lo había hecho bien. Contempló el cielo de la mañana. El sol naciente pintaba las nubes con gloriosos naranjas, rosas y dorados. Cuando llegué a casa y me quité el uniforme, allí estaban. Un martillo y un destornillador. El mejor día de mi vida. Miró hacia abajo, extendiendo una pezuña hacia atrás para despeinarse la crin. Hasta que os conocí a Tiria Velvet, por supuesto. Elipsis. Fui la última entre mis compañeros en conseguir mi estigma, les dije. Todos los demás potros y potras que habían estado en mi clase habían obtenido sus estigmas 2 años antes, y la portavoz quería ponerme a trabajar. Le expliqué. Normalmente, en el establo 2, nos asignaban los trabajos que tendríamos por el resto de nuestras vidas en función de nuestros estigmas. Sin el mío, la portavoz no podía asignarme trabajo. Así que se basó en un antiguo estatuto creado por la portavoz del establo 2, lo que le permitió tenerme como aprendiz temporalmente en una variedad de posiciones hasta que algo provocara que mi estigma apareciera. En su mayoría, me hizo probar una serie de tareas administrativas y técnicas, ya que esas eran las áreas a las que se asignaba a la mayoría de los unicornios de todos modos. Miré el pibuk fundido en la carne de mi brazo. Se suponía que íbamos a recibir nuestros pibuks después de que obtuviéramos nuestros estigmas y nuestra asignación de trabajo. Mordiéndome el labio inferior, recordé. Un día, mientras estaba aprendiendo con el técnico jefe de pibuks, una pareja preocupada entró en el puesto del técnico de pibuk. Su hijo había desaparecido. Se había escapado durante su fiesta de estigma. De alguna manera, se había perdido en el establo y no podían encontrarlo. Calamity me estaba mirando, un poco desconcertado. Recordó lo pequeños y cerrados que eran los establos en comparación con el mundo exterior. Una de las capacidades más pasadas por alto de un pibuk es que puede rastrear objetos etiquetados. Principalmente, esto se usa para el automapeo. Mi pibuk venía cargado con una gran cantidad de etiquetas de ubicación preestablecidas. Todavía me sorprenden los mensajes ocasionales de "estás aquí en mi op". Sonreí un poco, recordando lo asombrada que estaba de que mi pibuk supiera el nombre de Acres Dulce Sepol. Cada pibuk tiene una etiqueta, lo que permite que cualquiera con ese código de etiqueta y otro pibuk los ubique. Mi instructor estaba dormido. Lo cual no era raro siendo él. Así que pirateé su terminal y descargué el código de etiqueta del nuevo pibuk del potro en uno de con los que había estado trabajando. Cogí las herramientas que me permitieron desbloquearlo y me puse el pibuk, activando un op por primera vez. Distinguiendo la etiqueta del potro en la brújula op, me deslicé por el establo hasta que lo encontré. El potro se las había arreglado para encerrarse en el cobertizo de mantenimiento del huerto de manzanos. Era después de la jornada, y nadie había estado cerca para escuchar sus golpes y gritos. No quería meter al potro en problemas, así que en lugar de buscar a uno de los jardineros, abrí la cerradura y lo saqué yo mismo. Le di una débil sonrisa. Por supuesto, fue y les dijo a todos cómo lo había rescatado, así que me metí en problemas por apropiarme del pibuk y abrir la cerradura. Pero al menos mi profesor me cubrió las espaldas sobre la piratería. Y la portavoz no iba a poner trabas, ya que mi nuevo estigma dictaba que estaría con él por un buen tiempo. Sonriendo suavemente ante el recuerdo, concluí.
Fue la primera vez que sentí que había hecho algo útil. Algo realmente bueno. No creo que ninguno de los dos hubiera esperado que Dizzy-Do se uniera a la narración. Diablos, ni siquiera podíamos decir cuál había sido el estigma del Ghoul, así que tanto Calamity como yo nos sorprendimos cuando la brillante yegua Pegaso dejó caer la pizarra en mis pezuñas y me animó a leer. Y luego me dio un toque, recordándome que leyera en voz alta para que Calamity pudiera escuchar. Hicieron falta muchas pausas mientras Dizzy-Do limpiaba la pizarra y escribía algunas palabras más antes de contar su sencilla historia. El tío era dueño de una empresa de camiones de mudanza. Tío, déjame ayudarte. No me dejaba cargar demasiado. Dijo que era torpe. Pero me dejó pasear en el camión y me llamó su pequeña mascota. Me gustaba. Era divertido ayudar a los ponis a mudarse a un nuevo hogar. Me gustaba verlos felices. Especialmente familias. Súper especialmente cuando tenían potros o potrillos de mi edad. Una vez, había una familia que estaba triste por mudarse. Tenían una potranca y un potrillo más pequeños, pero me tenían miedo porque mis ojos son diferentes. Así que hice muecas y logré que se rieran de mí. Entonces se alegraron. Luego los llevé de regreso al lugar donde el tío guardaba todos los suministros de embalaje y les mostré lo más divertido del mundo: plástico de burbujas. Les encantaba hacer estallar todas las burbujas, especialmente al pequeño Pokey. Nos divertimos todo el día. El tío me dijo que fue entonces cuando obtuve mi estigma. Pero me estaba divirtiendo demasiado como para darme cuenta. Elipsis. Casi se me había ocurrido un plan cuando Pride se coló entre nuestras jaulas y se dirigió a la terminal. Manipulándola con una pezuña, deshizo las paredes de energía mágica. Calamity se levantó de un salto, saltando de la plataforma de la jaula. ¿Qué diablos? Largaos, siseó Pride. Le susurré a Calamity, señalando la caja del enclave en la que Little Macintosh estaba encerrado. Ábrela, dijo Calamity, señalando con la pezuña. Y nos iremos. Pride apretó los dientes con exasperación y se puso a trabajar en la caja. Entonces, dijo Calamity cuando la caja se abrió con un chirrido. Saqué Little Macintosh y los pocos objetos que nos habían quitado a Dizzy-Do y a mí, nos escapamos todos. Algo así. No lo sé. Pero todos debéis largaros. Pride miró a su alrededor con nerviosismo. Escucha, acaba de llegar la noticia. La operación cauterizar se ha extendido a todos los Dasitas. La próxima vez que te vea, te dispararé. ¿Entiendes? Calamity asintió. Vaya, tengo la repentina y antinatural necesidad de abrazarte, hermano mayor. Dizzy-Do se movió hacia arriba, sosteniendo su pizarra entre los dientes con dos palabras escritas en ella. ¿Nueva Apaloosa? Pride nos dio una mirada desagradable. ¿La ciudad comercial favorita de Redelle? ¿La que le dio la bomba que hizo estallar, asesinando a un miembro del Alto Consejo? El enclave envió un regimiento completo allí al amanecer. Dizzy-Do se tambaleó hacia atrás con la noticia, la pizarra se le cayó del hocico abierto. Monstruo, dijo Pride sombríamente, me sorprendería si quedara algo más que un cráter en este momento. Los ojos de Dizzy estaban muy abiertos, sus pupilas enormes y centradas al frente, viendo algo más allá de Pride, un chillido estrangulado proveniente de su garganta. No necesitaba hablar por mí para saber lo único que tenía en mente. Silverveil. Escuché la voz de la potranca lavanda de 2 días antes, gritando, «Mami». Dizzy-Do echó a volar, dirigiéndose a Nueva Apaloosa. Calamity me recogió, persiguiéndome, desviándose solo lo suficiente para que yo tomara telequinéticamente el trueno de Spitfire de los escombros donde lo había dejado. 4 fragatas aéreas se estaban posicionando sobre Nueva Apaloosa, escuadrones de Pegasos con armadura negra volando por el cielo entre ellas. La ciudad todavía estaba en pie, pero pudimos ver a los soldados del enclave abalanzarse para derribar a los ponis que intentaban huir de las murallas. Dizzy-Do se detuvo, flotando en el aire, con una mirada de consternación grabada en su rostro. Calamity se erizó, sus ojos se entrecerraron con ira cuando un Pegaso se lanzó sobre una yegua, disparando un rápido estallido de luz que la convirtió en ceniza. Maldita sea, Lil Pip. Tenemos que detener esto. Estaba a punto de venirse abajo. Podía escucharlo en su voz. Antes de que pudiéramos reaccionar, Dizzy-Do se lanzó directa al corazón de las fuerzas del enclave. Los Pegasos se dieron la vuelta cuando el brillante pasó a su lado. Comenzaron a perseguirla, pero rápidamente dejaron de disparar después de que sus primeros tiros fallaron y golpearon a una de las fragatas aéreas. Calamity me dejó en el suelo y quiso echarse a volar tras ella, pero lo agarré por la cola con los dientes. No lo hagas. Es un suicidio. Sabía que estábamos a punto de perder a Dizzy-Do, y probablemente a Shenit y Silverveil. ¿Que me condenaran si iba a perder a Calamity también? Necesitamos un plan. Dizzy-Do se había detenido en el centro de las fuerzas del enclave. La tenían rodeada, pero no podían disparar sin arriesgarse a golpear a los suyos. Varios Pegasos acorazados se le acercaron, sus colas se curvaron para atacar tan pronto como la tuvieran a su alcance. ¡Whoosh!
El estallido de luz y radiación del Pegaso resplandeciente hizo que los neohelenos salieran volando hacia afuera cuando Dichi-Do se disparó casi directamente hacia arriba en el aire, batiendo sus alas casi sin plumas tan rápido y fuerte como pudo. Los neohelenos la persiguieron. Comenzaron a disparar de nuevo, pero Dichi-Do lanzó radiación repetidamente, cada vez cegando a sus perseguidores mientras se elevaba más y más. Dos de las fragatas aéreas hicieron girar sus cañones superiores, quemando el aire con muerte mágica. Pero las enormes armas eran demasiado imprecisas para alcanzar a su objetivo, que ascendía rápidamente. Después de media docena de disparos fallidos, dejaron al Ghoul, que escapaba de soldados con armadura negra que la perseguían. El resplandor de Dichi-Do iluminó una parte de las oscuras nubes de tormenta mientras desaparecía en ellas. Luego el resplandor se desvaneció y Dichi se fue. Los ponis que la seguían se detuvieron, flotando en el aire. Varios comenzaron a retroceder. En el interior, sabía que en cualquier momento atravesaría la parte superior de la cortina de nubes y vería la verdadera luz del sol por primera vez en probablemente 200 años. Derramé una lágrima mentalmente. Entonces la realidad volvió de golpe. Dichi-Do había distraído al enclave. Nos había dado una oportunidad. Y la estábamos perdiendo. Está bien, le dije rápidamente a Calamity mientras deslizaba el MG Stealthbook segundo en mi brazo con P-Book. Aquí está el plan, wow, dijo Calamity, mirando hacia arriba. Me volví, siguiendo su mirada, mientras una mancha de luz verde dorada caía de las nubes. Sabía lo que era, pero aún así levanté mis binoculares para estar segura. Las primeras gotas de la tormenta prometida comenzaron a caer. Dichi-Do se había escabullido a través de la cortina de nubes, disparándose más allá del más alto de los soldados del enclave antes de que pudieran reaccionar. Los que estaban bajando se volvieron y se apresuraron a atraparla. ¡Whoosh! El pulso de luz radiactiva hizo girar descontrolada a la yegua Pegaso con armadura negra mientras se lanzaba hacia adelante como un cohete. Los otros Pegasos estaban reaccionando ahora, persiguiéndola, disparando rayos de luz multicolor. La mayoría fallaron. Jadeé cuando algunos no lo hicieron. ¡Whoosh! Dichi-Do se aceleró. Apuntaba directamente al espacio central entre las fragatas aéreas del enclave. Las fragatas aéreas estaban en posición ahora. Sus cañones inferiores apuntaban a Nueva Apalosa abajo, preparándose para limpiar la ciudad de la faz de Equestria. Mi plan fue olvidado tan rápido como lo había elaborado. Todo lo que pude hacer fue mirar. ¡Whoosh! Dichi estaba ahora fuera del alcance de sus perseguidores. Pero no, al parecer, fuera del alcance de sus armas. Uno de los ponis del enclave disparó misiles gemelos a la yegua Pegaso Ghoul mientras esta pasaba como un rayo, pareciendo nada más que una mancha brillante. Los misiles giraron y se fijaron en ella. Giraron en espiral uno alrededor del otro, dejando una doble hélice de humo a su paso mientras la perseguían. ¡Whoosh! Los misiles no se inmutaron, y ganaban velocidad, cerrando la distancia mientras Dichi-Do batía sus alas, disparándose hacia el centro del ejército que estaba a punto de destruir su ciudad y matar a su hija. Se movía tan rápido que el extraño aire del yermo parecía deformarse a su alrededor. Su cuerpo brillaba cada vez más mientras se enfocaba, preparándose para otra explosión. La luz enfermiza que brotaba de su cuerpo se ondulaba en el aire, emanando de ella en ondas de colores sobrenaturales y enfermizos. Los misiles parecieron alcanzarla al mismo tiempo que ella alcanzó a las fragatas aéreas. Dichi-Do explotó. Capítulo 40. Radiplosión sónica. Si te sientes solo y todavía estás buscando a tus verdaderos amigos, mira hacia el cielo. Quién sabe, tal vez, todos estéis mirando el mismo arco iris. Pérdida. La guerra había llegado con truenos y muerte. Y todo el yermo parecía estar de luto. Estábamos sumidos en nuestra hora más oscura, simplemente orando por un rayo de luz. Todos habíamos sufrido pérdidas. Mis amigos y yo habíamos perdido a uno de los nuestros, Stealthbook. Finalmente había encontrado descanso, finalmente se había reunido con su amada Applejack y su hijo en cualquier vida que haya más allá de esta. Pero todo lo que sentía era la herida abierta de su ausencia. Un pozo en el centro de nuestro grupo, dolorido y hueco, donde debería estar Stealthbook. El espectro de su muerte se cernía sobre todo, proyectando todas nuestras pérdidas individuales en una sombra aún más profunda, haciéndonos parecer a todos más vulnerables y frágiles. Luchaba contra la pérdida de mí misma. Ya no era quien era. Ya no era Little Pip. Era una extraterrestre en mi propio cuerpo, un cuerpo deformado en algo completamente ajeno a la corrupción. Y era una extraña en mi propia mente, sin saber la verdad de las cosas que había hecho. Las palabras de Velvet habían herido cruelmente, no porque fueran crueles sino porque eran ciertas. La bomba de fuego Valirio había sido una atrocidad. Y, sin embargo, como Velvet Remedy me había asegurado, había sido necesario. Sin mis recuerdos, no sabía si simplemente nunca había pensado en las consecuencias, o si lo había hecho y seguido adelante de todos modos. Stealthbook había pagado el precio. Había perdido la vida por lo que había hecho. Sabía que nunca vería esos recuerdos. Bueno, tal vez en el octavo orbe de memoria, mi alma necesitaba cada toque sanador de Omage, pero no los demás.
No quería saber cuánto de esto había planificado. Si había cometido un holocausto a sabiendas, no podría soportarlo. Sería la grieta final y fatal de mi alma. Velvet Remedy estaba sufriendo una pérdida de fe. Velvet estaba sufriendo más profundamente que el resto de nosotros. La base de todo lo que ella era se había hecho añicos. El yermo era más frío, cruel y brutal de lo que cualquiera debería soportar, demasiado para una persona cuya alma estaba llena de bondad y cariño por los demás, cuyo principal deseo era ayudar, sanar y mejorar las cosas. Para ella, no importaba si el herido era un pony, una cebra o un monstruo. Amigo, extraño o enemigo eran todos dignos de la misma compasión a los ojos de Velvet Remedy. Recordé que ella había considerado a un sabueso del infierno herido como un paciente y había aliviado el dolor de una yegua alicornio moribunda. Velvet Remedy había resistido todo lo que Yermo le había arrojado, a veces debilitándose pero nunca fallando en su creencia de que ayudar a los demás era el curso de acción correcto. Y eso había hecho, luchando contra la desesperación y la perversión del Yermo y sus propios demonios internos, aferrándose a su religión personal de Fluttershy. La bondad de la ministra de paz había sido su ancla y su baluarte. Ahora, los recuerdos de este Loves habían revelado la verdad a Velvet Remedy, y ese baluarte se había hecho añicos. Y ella se estaba ahogando. Calamity estaba luchando contra la pérdida de todo lo que amaba, y sentía que estaba perdiendo esa batalla. Uno de sus amigos ya estaba muerto, y podía ver a sus seres más queridos, incluida la yegua que amaba, deslizándose hacia su propia oscuridad. Y ese horror se estaba desarrollando en el contexto del fin de su mundo. Después de conocer a uno de los hermanos de Calamity, y ver indicios de que el resto de su familia era tan mala o peor, encontré que la política de Calamity y su horror personal por Cruzbuckling chocaban con violencia. Calamity era mi mejor amigo, y recién ahora comenzaba a comprenderlo y conocerlo de verdad. Y ahora el enclave había caído sobre nosotros con la operación Cauterizar. Una cosa era que Calamity hubiera rechazado y abandonado el enclave, pero otra muy distinta para él era presenciar el alzamiento del enclave como la mayor amenaza para Equestria. Como nosotros, los Rangers de Applejack habían perdido a este Loves. Él había sido su anciano y su centro, la figura alrededor de la cual se habían reunido. Ahora, la joven organización se enfrentaba definitivamente a una lucha desgarradora por sobrevivir. Y no éramos solo nosotros. Todo el yermo estaba sufriendo. Con la destrucción de Camelot, los habitantes del yermo habían perdido el mayor símbolo del legendario pasado de paz y tranquilidad que era la época anterior a la guerra. Era como si las últimas hebras del pasado se hubieran cortado con la muerte de este Loves y la destrucción de esa ciudad. Esa prueba material de lo que una vez fuimos había llevado implícita la silenciosa promesa de que, posiblemente, podríamos volver a serlo. Ahora, estábamos a la deriva en un mar de oscuridad. En el mismo día, el yermo había perdido más que un icono. Habíamos perdido uno de nuestros mayores núcleos de civilización con la sangrienta masacre de Ciudad de la Amistad. Habíamos perdido la poca paz que ofrecía el yermo. Habíamos perdido la seguridad de que incluso aquellos que vivían dentro de los muros de una ciudad fortificada vivirían otro día. En toda Equestria, las personas lloraban por los muertos y temían por los vivos. Como si estas heridas no fueran lo suficientemente profundas, los habitantes del yermo habían perdido la voz que los llamaba en la oscuridad, trayendo verdad y esperanza. La voz de DJ-3. Pero en esto, al menos, la pérdida no era absoluta. Omage estaba ahí afuera, luchando, y la voz de DJ-3 ocasionalmente gritaba en la oscuridad, trayendo un destello de luz antes de que fuera silenciada. E incluso nuestros enemigos habían sufrido grandes pérdidas. Las yeguas alicornio habían perdido a su diosa, su guía y su brújula. Habían perdido la unidad que las conectaba y les daba un propósito. Habían perdido la voz constante en sus cabezas a lo que habían estado subordinadas. E incluso ahora, muchas estaban empezando a perder la cabeza. Los sabuesos del infierno, los monstruos más violentos y mortales del yermo, habían visto la destrucción del corazón de su civilización y la aniquilación de la mayor parte de su especie en una sola explosión de fuego valirio. Psicóticamente territoriales, ahora ya no tenían territorio. Y el propio enclave. Habían perdido a uno de sus líderes y muchos de sus ponis en lo que fue, para ellos, un ataque terrorista cobarde y atroz. ¿Cuánto de su exageración estaba alimentada por la rabia y el dolor de una nación herida? Operación Cauterizar les estaba costando más de lo que estaban dispuestos a perder. No habían anticipado la resistencia que encontrarían, ni desde fuera ni desde dentro. Sus victorias habían sido pírricas en el mejor de los casos. Los Pegasos enfrentaban no solo la pérdida de fuerzas y una derrota ya no tan impensable, sino también, para muchos, una pérdida de ideología. Y eso solo prometía empeorar cuanto más tiempo se quedaran aquí. De todos los que estaban en el yermo, tal vez solo Redey aún no había sufrido pérdidas. Pero eso cambiaría pronto. Pérdida. No saca lo mejor de nosotros, ni lo peor, aunque puede hacerlo. No nos muestra quiénes somos realmente. Simplemente duele. Y nos hace a todos iguales.
Incluso el desollador más sádico, inmune a la empatía, que obtiene fuerza y dicha del sufrimiento de los demás, sentirá dolor por una pérdida que él mismo sufra. En el pozo negro de la pérdida, todos oramos por luz. Elipsis. Dixie-Do explotó, y la explosión fue masiva. El centro de la explosión era de un glorioso color dorado verdoso tan brillante que temí me hubiera quemado los ojos, permaneciendo en mi visión mucho después de que aparté la mirada. Desde ese epicentro estalló un anillo de luz espectral, una enorme onda de choque de colores extraños, como un arcoíris tóxico. Los misiles que perseguían a Dixie-Do fueron lanzados hacia atrás, explotando en el aire a metros detrás de ella. Llamaradas fundidas en columnas de fuego valirio sobrenatural, quemando el cielo por encima y por debajo de Dixie-Do. Pero incluso cuando los misiles fallaron, la fuerza de las detonaciones gemelas se estrelló contra el Ghoul como si estuviera hecha de harapos. El cuerpo de Dixie-Do dio una voltereta, salpicado de metralla, y cayó en picado, inconsciente o muerta, hacia el suelo. Ya no brillaba. Pero las ráfagas de fuego y energía de los misiles apenas se notaron en la furia de lo que Dixie-Do había desatado. El crujido ensordecedor de su hazaña ahogó sus lamentables explosiones. La onda expansiva atravesó el aire, arrancando los techos de los pocos edificios en Nueva Apaloosa que no estaban hechos de vagones de tren, esparció escombros y arrancó del cielo a los neohelenos. Bueno, solo hay una forma de despejar un área tan grande tan rápido, me había dicho Calamity cuando le pregunté acerca de quitar parte de la cortina de nubes. Y eso es con una reimplosión sónica. La comprensión de lo que estaba viendo me golpeó, medio formada en mi cerebro, cuando la onda de choque empujó a las 4 fragatas aéreas lejos de la ciudad, mientras el anillo de luz sobrenatural las envolvía. Las fragatas aéreas utilizaban materiales celestes como componentes integrales de sus cerraduras, sus ordenadores, elementos estructurales, y los motores de hélice que las mantenían en el aire. Las poderosas naves de guerra del enclave cayeron. 3 se derrumbaron más allá de los muros de la ciudad. La cuarta no tan lejos, su cadáver cayendo hacia las casas y ponis debajo hasta que un campo de magia de levitación de color caramelo la atrapó y la empujó lo suficiente como para golpear un conjunto de vagones justo a la izquierda de Taberna Peaje. Incluso mientras mi mente estaba poniendo un nombre a lo que estaba viendo, arremetí con mi magia, lanzando una red de levitación debajo del cuerpo inerte de Dixie-Do, envolviéndola en él. Estaba cayendo tan rápido que supe que nunca podría evitar que se diera contra el suelo, pero tenía que intentarlo. 2 campos de levitación más se envolvieron alrededor del mío. Uno poderoso, de ese familiar color caramelo, y uno débil, del color de la plata más pálida. Incluso los 3 no pudimos detener su caída, solo frenarla un poco. Lo suficiente para que Calamity la atrapara. Cuando Calamity irrumpió en nuestros campos de levitación, con las patas delanteras extendidas y el cuerpo de Dixie-Do acunado dentro de ellas, la onda de choque llegó a los cielos y lo abrió. La luz del sol, la luz más pura y brillante que se pueda imaginar, iluminó Nueva Apaloosa con un brillo cálido. Era como si la propia Celestia hubiera descendido de los cielos y estuviera dando un abrazo a la ciudad. Los colores brillantes flotaban en el aire, las densas nubes de tormenta liberaban su humedad a medida que se disipaban. Mi pibuk comenzó a hacer clic con una suave advertencia. La lluvia estaba irradiada. Tóxica. Si bien no pude verlo por mí misma, ahora sabía hasta dónde había llegado el milagro de Dixie-Do. Dentro de los muros de Nueva Apaloosa, Shenit estaba paralizada en el borde de una pasarela de chatarra, la capucha de su capa bajada, sus ojos levantados hacia la maravilla que estaba sobre nosotros. Estaba demasiado distraída por la maravilla sobre ella para detener a la pequeña potranca lavanda, su cuerno recién crecido brillando con una luz plateada pálida, mientras corría entre las patas de la cebra, galopando hacia donde Calamity acababa de aterrizar. Pero sus orejas captaron el grito de la potra. ¡Mamá! El auge de la radicosión sónica de Dixie-Do no se detuvo en los límites de Nueva Apaloosa. Me giré, mirando el anillo en expansión de la explosión de Dixie-Do, un arcoíris de colores gloriosos y enfermizos que se desgarraba hacia afuera, a la par que la onda de choque, que transportaba polvo y detritos como una tormenta. La radicosión sónica se extendió sobre el bosque de Belfré, despejando el humo y avivando las llamas que no apagaba. La onda de choque sacudió las ventanas de la catedral. Estoy segura de que, en ese momento, Retelle hizo una pausa para mirar hacia el cielo, dándose cuenta de que algo importante había sucedido. La explosión se sintió en Villa Pony, incitando a los habitantes más nuevos del pueblo a ponerse bajo tierra. El arcoíris tóxico brilló sobre Valle Espléndido, impulsando un gran viento radioactivo sobre la cadena montañosa. La onda de luz se extendió bajo el cielo nublado. Mirando hacia arriba desde la lápida ante la cual estaba de duelo, un unicornio color carbón observó cómo la luz se reflejaba en el lago detrás de la cabaña de Estelobes. El estruendoso crujido de la radicosión sónica hizo eco a través de los cañones grises de las ruinas de Liverpool. Mirando a través de la ventana de su oficina en la Torre Tenpenny, un unicornio marrón moteado con un pergamino en su flanco vio cómo la luz del sol se derramaba sobre una ciudad lejana, el brillo dorado reflejándose en sus gafas.
Incluso entre los riscos fríos y azotados por el viento de Gloucester, donde las nubes de tormenta desataban una ráfaga de nieve de verano, el brillo de la radioclusión sónica de Dixie-Do era visible en los monitores dentro de la estación base de la torre Gloucester, iluminándose parte del horizonte en un pulso de extraña luminiscencia. Y en las afueras de la ciudad, esta pequeña yegua unicornio con un pibuk en su flanco finalmente estaba sintiendo las piezas de ese gran rompecabezas deslizarse a su lugar en su cabeza. Me había pasado la vida buscando quién era, tratando de encontrarle sentido a mi existencia. Como potranca, anhelaba descubrir mi estigma, necesitaba saber qué me hacía diferente y especial, si es que algo me hacía tal. Afuera, mi búsqueda se había convertido en una búsqueda para encontrar mi virtud y, en última instancia, mi lugar en este vasto y cruel yermo. Ahora, a la luz que nos dio Dixie-Do, comencé a ver. A medida que cada pieza se deslizaba lentamente en su lugar, se me fue desvelando lo que había anhelado toda mi vida. Un propósito. Elipsis. Me hice levitar sobre el muro de Nueva Apalosa. No me importaba que me expulsaran del pueblo. Ahora no. Calamity acababa de aterrizar dentro, llevando en sus brazos a Dixie-Do. Mi corazón estaba gritando. No sabía si estaba viva o muerta. Ya había perdido a este Loebs hace apenas 2 días. No pensé que pudiera soportar perder a otro amigo. No tan pronto. Aterricé en el suelo cubierto de charcos en el interior y galopé hacia donde Calamity estaba sentado en un conjunto de vías de tren, bañado por la luz del sol, el cuerpo de Dixie-Do descansando en sus patas delanteras. Había icor sangrando por innumerables pequeñas heridas. Silverbell y Shenit estaban reunidas cerca de ambos, y otros comenzaban a rodearlos. Si Railrig quería echarme, que lo intentara. Mi corazón latía con fuerza cuando llegué a Calamity, mis ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba al Ghoul Pegaso, rezando a Celestia y Luna por cualquier señal de movimiento. De vida. Mi mente pasó a Velvet Remedy sosteniendo a este Loebs y los sollozos comenzaron. La lluvia se sentía extraña contra mi pelaje, pero la calidez y la verdadera luz del sol eran demasiado majestuosas para no deleitarme con ella. Mi mirada se dirigió hacia el azul cristalino del agujero sobre nosotros, de una profundidad que se prolongaba al infinito. A diferencia de ese cielo nocturno estrellado que vislumbré por primera vez a través de las grietas de las nubes en mi primera noche en el yermo, este cielo era maravilloso y abrazador, y no inspiraba el terror que había sentido antes. No, gemí suavemente para mí y para las diosas. Por favor, no. Ella tiene que vivir. Ella tiene que ver esto. Ella se merece ver esto. Los ponis de Nueva Apalosa salían de las casas y comercios donde se habían refugiado. Todos estaban mirando al cielo, viendo la luz del sol por primera vez. La mayoría parecía conmocionada, pero poco a poco muchos empezaron a sonreír. Algunas manchas de color se arremolinaban a través del azul brillante de arriba. Algunas comenzaron a descender, persiguiéndose unas a otras. Pegasos del mundo por encima de la cortina de nubes, atraídos por el fenómeno. ¿Qué acaba de pasar? Oí preguntar a alguien a mi izquierda. Creo que, Dixie-Do nos acaba de salvar, respondió una yegua. Vi a esos pegasos volar hacia Nueva Apalosa, vacilantes, curiosos. Los pegasos de colores brillantes no se parecían a los del enclave. No vestían los colores oscuros del enclave ni se movían como si pretendieran atacar. No son malas personas, Lil Pip, relinchó la voz de Calamity en mi memoria. Si la mayoría de los ponis de allá arriba vieran por sí mismos lo que está pasando aquí abajo, abandonarían el maldito enclave y bajarían a ayudar. Eso espero, pensé, mis ojos volviendo a Dixie-Do. Silverbell había dado un paso adelante y la estaba empujando suavemente, gimiendo. Toque. ¡Ay! Mami. Oh, diosas, por favor, no. Detrás de mí, la voz de un potrillo gritó. Ma. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Derpy nos salvó. Y. Y Derpy está herida. Lo sé, Rolley, dijo suavemente la madre del potro. Lo he visto. Ella se merece ver esto, grité en oración, mi visión nublándose mientras Dixie-Do seguía sin moverse. Por favor. Un movimiento. Un leve parpadeo de sus ojos. Uno rodó para encontrarse con Silverbell. Entonces Dixie-Do susurró algo, casi ininteligible, pero que me sonó, a pesar de que le faltaba la lengua, a algo muy parecido a: lo siento, amor. Mamá tiene sueño. Me derrumbé, llorando más fuerte que nunca. Pero ahora los sollozos eran de alivio y alegría. Ella todavía estaba viva. Mamá. Silverbell saltó y abrazó al Ghoul cubierto de icor con fiereza. Incapaz de levantar sus pezuñas delanteras, la yegua Pegaso envolvió sin fuerza sus alas alrededor de la dichosa potra. Mami, dijo alegremente el pequeño unicornio. Lo has vuelto todo tan bonito. La luz del sol se derramaba sobre nosotros. Hacia el horizonte detrás de nosotros, el arco iris tóxico se estaba rompiendo y desvaneciéndose. Silverbell se había subido sobre Dixie-Do, sus pezuñas resbalaron contra el licor que sangraba por las muchas heridas de la yegua Pegaso moribunda. La había envuelto en un capullo mágico y los estaba haciendo flotar hacia la tienda de Dixie-Do, donde Pirelict estaba encaramada en un bidón de agua de lluvia. Solo tenemos que llevarla adentro, estaba pensando. Acostarla junto a Pirelict.
Encontrar algunos vendajes, habrá vendajes dentro. Tiene que haberlos. La tienda se llama absolutamente todo. Lo siento, estaba diciendo Shenit. Traté de mantenerla adentro, pero su hija puede ser escurridiza. ¿Vienes a casa ahora, mami? Suplicó Silverbell. La señorita Shenit está bien. Pero ella no es mamá. La pequeña Potra bajó la voz, susurrando en un oído macabro y harapiento. Y es un poco espeluznante. Los ojos de Shenit se abrieron como platos por un momento, luego se volvieron de acero mientras miraba hacia otro lado, las palabras de Silverbell convirtiéndose en un ladrillo más en su convicción de que no era apta para ser madre de su propia hija. Hice una pequeña mueca. Sabía que Silverbell no pretendía ser cruel, solo podía imaginar lo extraña y remota que había sido Shenit. Todavía llevaba su capa de sigilo de cebra. Imaginé que pasaba la mayor parte de su tiempo con la potranca, siendo invisible para evitar problemas con los ponis de la ciudad. Sin embargo, esas palabras habían hecho daño. Mirando de reojo, Shenit ofreció. ¿Has considerado entrenarla en el estilo capoeira Angola? Me encontré preguntándome sobre la educación de Shenit y su antigua tribu, tal que su respuesta a una potra escurridiza fuera sugerir perfeccionar esos talentos naturales con el arte de matar y noquear. Dixie-Do rechazó la oferta con un movimiento de cabeza y volvió a abrazar a Silverbell con sus alas. Mi pibuk seguía haciendo clic, pero no podía decir si la radiación era del Ghoul Pegaso o de los charcos de agua irradiada. Sospeché que Dixie todavía estaba arrojando niveles menores de radiación, incluso después de la radiclosión sónica. Pero no a niveles que amenazaran a la potranca unicornio. Nada que el anti-rad, Quag, no pudiera curar. Y, ahora mismo, necesitaban abrazarse. El clic saltó cuando Pirelit aterrizó en mi cabeza. No dispuesta a esperar a que entráramos, el fénix de fuego Valirio comenzó a bañar al Ghoul herido con una radiación verde dorada. «Nope», insistió Silverbell, respondiendo a la oferta de Shenit. «Voy a ser pintora. ¿Ves?». La potra lavanda señaló, y mis ojos siguieron su pezuña. Una de las casas de vagones cercanas tenía pintado un tosco pero colorido retrato de Nueva Apalosa. Esta pared tiene un mural. Troté en círculo, viendo realmente Nueva Apalosa por primera vez desde mi última visita. Esa no era la única pintura. Las pinturas de la potra decoraban muchos de los vagones de tren que me rodeaban, así como bidones, coches y cualquier otra cosa que la gente de Nueva Apalosa permitiera que Silverbell embelleciera. Pude ver la progresión de sus habilidades de una tienda a la siguiente. Entre la luz del sol y los colores de sus pinturas, el pueblo se sentía más acogedor que cualquier lugar del yermo. La luz se reflejaba en los charcos irradiados. El calor del sol me masajeó a través de mi pelaje. Pude sentir los rayos brillantes tocar mi alma, la luz del sol atravesando la oscuridad en mí, todas las nubes de dolor y pérdida que cubrían mi corazón. El soplo del sol reavivó la esperanza e hizo que todo el horror del día anterior pareciera soportable. Mi corazón dio un vuelco, deseando que Lobes estuviera aquí con nosotros, deseando que él viera esto. Un pony de aspecto áspero con una crin puntiaguda y un estigma de un cráneo empalado por una daga ensangrentada pasó galopando junto a mí, con una escopeta en el brazo. Mi mirada lo siguió cuando llegó a una de las neohelenas caídas. Estaba empezando a levantarse cuando el macho la alcanzó, se encabritó y le golpeó la cabeza con las pezuñas, empujándola contra el suelo. «Quédate ahí». La visera de la yegua Pegaso estaba rota y pude ver sus ojos morados mirándolo estupefacta. El macho apuntó con la escopeta a una de las alas de la yegua Pegaso, manteniendo la otra pezuña en su cabeza y un ojo en su cola mortal. Escuché un ruido metálico cuando otro Pegaso con una siniestra armadura de armazón negro emergió de un montón de escombros que 10 minutos antes había sido un cobertizo de herramientas. Las sombras bloquearon la luz del sol sobre mí cuando 3 soldados más del enclave volaron sobre la pared de nubes y se cernieron sobre mi cabeza. Toda Nueva Apalosa estaba en silencio asombrada por el sol, potros y ancianos salían de sus hogares para maravillarse con el cielo, pero los neohelenos habían vivido sobre las nubes toda su vida. Se habían vuelto insensibles al calor y la maravilla del sol, olvidando que estaban allí. Todo lo que veían era la ciudad que una vez más les había dado un golpe devastador. Esta batalla no había terminado. Elipsis. Tsak. Me agaché en la entrada de absolutamente todo cuando los rayos de luz de colores golpearon el marco de la puerta y disolvieron la puerta principal de Dixie-Do en un montón de escoria. El calor que emanaba de la puerta derretida chamuscó mi pelaje. Fuera de la puerta reinaba el caos. Luchábamos a la luz del sol. Parecía algo terriblemente mal. Vergonzoso. Me preocupé, esperando que los buenos ponis de la ciudad no llegaran a asociar algo tan generoso como la luz del sol con el feo dolor de la batalla. Busqué a tientas telequinéticamente, tratando de meterme el auricular en la oreja mientras respondía con Little Macintosh. El fiel revólver de Applejack era la única arma de fuego que me quedaba. Me di cuenta con una punzada de pérdida de que tanto mi rifle de francotirador como el rifle ígneo todavía estaban en una caja en algún lugar de Liverpool. Si no habían sido saqueadas ya. El objetivo de la misión no ha cambiado.
La voz de un semental retumbó por la frecuencia militar del enclave. Estaba casi segura de que tenía que provenir de una de las fragatas aéreas caídas. Nueva Apaloosa estaba siendo atacada por docenas de soldados del enclave en lugar de cientos, lo que sugería que los pegasos de esas fragatas aéreas estaban atrapados en el interior, o que, más allá de las murallas de la ciudad, el enclave estaba teniendo luchas internas. Estamos aquí para desinfectar Ecuestria de este campamento terrorista. Volad firmes, soldados. Por el consejo. Por el enclave. Una yegua Pegaso de armadura negra se lanzó detrás de una carreta. Una de mis balas se estrelló en un charco detrás de ella, otra se enterró en la madera de la carreta. La yegua Pegaso batió sus alas, levantándose para disparar de nuevo. El guardaespaldas grifo de Dixidor había sacado un rifle relámpago y había desaparecido escaleras arriba. Calamity estaba más adentro de la tienda junto con Pirelli, ambos atendiendo a Dixidor mientras Silver Bell iba a buscar suministros médicos. Miré hacia atrás para ver a la potra lavanda equilibrada precariamente sobre varias cajas mientras trataba de alcanzar una llave que estaba en un estante superior. Cogía la potra y la llave mientras todo el estante se derrumbaba, derramando cámaras y osos de peluche por todas partes. Distraída como estaba, le di a la yegua Pegaso atacante un tiro fácil y ella lo aprovechó. Gruñí de dolor cuando parte de mi barda cubriendo mi flanco se calentó, pero la barda de policía de Camelot me protegió de lesiones graves. ¡Clac! Un rayo blanco atravesó trazando un arco una ventana del segundo piso encima de mí. La yegua Pegaso gritó mientras caía, su armadura negra mágicamente impulsada apagada. La yegua probablemente todavía estaba viva, pero sin su matriz de hechizos, su armadura era demasiado pesada para moverse. Más allá, pude ver los cuerpos del macho con aspecto de desollador y la neohelena de ojos morados. Yacían juntos, habiendo intercambiado golpes letales. Los ojos morados de la neohelena miraban sin vida. El cuerpo del probable desollador todavía estaba empalado con el aguijón de su cola. Trolley, entra ahora. La voz vino de algún lugar afuera y a mi izquierda. Salí por la puerta, alarmada al instante. Había visto morir a demasiados potros. El peso de las cenizas embotelladas presionó contra mí a través de una de mis alforjas. No dejaría que nada le pasara a ese potrillo. La madre de Trolley, cuyo sombrero de paja y vestido de flores estaban empapados por la lluvia irradiada, se colocó protectora entre su potrillo y uno de los soldados del enclave. No tenía armas, pero se mantuvo firme, protegiendo a su potro mientras este saltaba de donde estaba escondido detrás de sus patas y corría hacia la puerta abierta más cercana. Apunté al Pegaso mientras las armas mágicas de la armadura del neoheleno crujían. Por favor, ¿no puedo pasar un día sin tener que matar a otra persona? Un borrón azul y blanco golpeó el suelo entre la madre y el potro justo cuando el neoheleno disparó. La yegua Pegaso blanca con crin y cola de diversos tonos azules había aterrizado, de cara al soldado del enclave, con la boca abierta, la frase muriendo antes de que pudiera ser pronunciada cuando uno de los rayos de energía letal golpeó su pecho, el otro abrasando el sombrero de la madre detrás, convirtiéndolo en cenizas. Blam. Clic. Mis disparos hicieron tambalear al neoheleno, una de las balas atravesó su armadura, mientras la yegua Pegaso blanca caía al suelo. Por su respiración agitada, el disparo le había desgarrado y posiblemente vaporizado uno de sus pulmones. Me encontré llamando a Velvet Remedy antes de recordar que ella ya no estaba con nosotros. El neoheleno se congeló por un momento, mirando a través de su visera al Pegaso blanco que jadeaba en el suelo. «Comandante, aquí tenemos ciudadanos», gritó otra voz por la frecuencia militar del enclave. «Sugiero retirarnos e iniciar un protocolo Shooterfleet». Me arrastré detrás de la cubierta, recargando Little Macintosh mientras un familiar macho color cati con una crin color vainilla salía corriendo de un vagón de tren cercano y se paraba al costado del Pegaso blanco. Uno del trío de jóvenes héroes que habíamos conocido en la cabaña de Fluttershy. Que alguien me ayude a llevarla a Candy. Las chispas y el ruido de metal sobre metal estallaron a través del semental Pegaso cuando fue atacado desde un tejado. Miré hacia arriba para ver una yegua con cicatrices y sin crin con armadura de desolladora disparando púas de ferrocarril desde lo que parecía un rifle casero a vapor. No muy lejos, el alcalde del pueblo, Ray Rigg, se había puesto a cubierto detrás de un banco de trabajo volcado, con un cascojo de púas entre los dientes, preparado para recargar. Más voces fluyeron a través de mi auricular. Hemos encontrado una resistencia inesperada, no es como los campamentos anteriores. Aquí hay potros. Familias, el soldado del enclave giró hacia ellos y abrió fuego. Un segundo Pegaso con armadura negra se abalanzó sobre sus cabezas, haciendo llover un racimo de granadas de energía mágica sobre el alcalde. Me concentré, redirigiendo mágicamente las granadas hacia el atacante. Explotaron con un frenesí de luz multicolor, destrozando al Pegaso en el aire. La sangre y las entrañas salpicaron a Railrit. Sentí náuseas. Los intestinos blancos ensangrentados brillaban a la luz del sol. Aquí el comandante Winter de la fragata Aeren Invostratus. Recordad, estos son los terroristas que le proporcionaron a Redeye la bomba utilizada para asesinar a cientos de ciudadanos del enclave en su cobarde ataque a traición.
La masacre no provocada de Heraldo y de tantos de nuestros hermanos y hermanas es un día que arderá para siempre en la infamia, gruñó la voz en la frecuencia de comando del enclave. Me llamó la atención la dicotomía entre lo que les decían a sus propios soldados y la propaganda con la que contaminaban el yermo, y su flagrante uso de tácticas de guerra ilegales y crueles hoy solo fortalecerá nuestra determinación. Otra zona de mi barda de policía de Camelot se calentó, las capas superiores se derritieron cuando dos rayos de energía mágica me golpearon. Otro dio contra el letrero de Dixidor, sí, hago entregas. Eliminando sus ofertas de guía de supervivencia del yermo gratuitas. Buscando la fuente del ataque, vi un Pegaso con armadura negra aterrizando en el balcón alrededor de Taberna Peaje. Alguien más la había visto también, mientras un campo verde de energía telequinética envolvía a la yegua Pegaso, levantándola y haciéndola girar. Hice una mueca por dentro, dándome cuenta del error del unicornio un momento antes de que la yegua Pegaso extendiera sus alas y se empujara fuera de la vaina telequinética con un solo aleteo. Envolverla en magia simplemente había ayudado al hechizo de apuntar en su armadura a localizar y fijar al atacante. E incluso cuando mi propio hechizo de apuntar se fijó en ella, la yegua Pegaso vaporizó al unicornio sorprendido con un rápido espectáculo de luces de su mini torreta de energía mágica integrada. Blam. 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 Apreté el gatillo de Little Macintosh lo más rápido que pude. Varias de las balas fueron detenidas por el armazón negro de la yegua Pegaso, pero una dio en el ala. La yegua Pegaso perdió el control de su vuelo, girando salvajemente antes de estrellarse contra la grúa con un crujido repugnante. Volad firme. La neohelena rebotó en el cuello de metal de la grúa y se estrelló contra el suelo. Mis ojos viajaron hacia arriba a lo largo de la grúa hasta la plataforma que colgaba sobre la ciudad, una plataforma llena de rieles de ferrocarril. Alguien más tuvo una idea similar. Magia de color caramelo brilló a través de los pernos debajo de un lado de la plataforma y las cadenas se soltaron, la plataforma se balanceó hacia abajo y arrojó la masa de rieles sobre la yegua Pegaso justo cuando estaba poniéndose de pie. El sonido de todas esas vigas de metal pesado golpeando el suelo y la armadura de la neohelena rodó por Nueva Apaloosa como la percusión de la propia orquesta del infierno. Me encogí y me tapé las orejas. Y no olvidéis que vuestras acciones aquí hacen que vuestros hermanos y hermanas, vuestras familias en casa, estén a salvo una vez, Rev. ¿Qué? La transmisión en mi oreja de repente se cortó. Por el rabillo del ojo, vi una yegua unicornio llorando sobre un semental caído. Vi su expresión cambiar de una pérdida inconsolable a una furia roja cuando un soldado del enclave aterrizó en la calle cercana, sacudiendo el cuerpo inmóvil de otro Pegaso acorazado. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Grité mentalmente una advertencia que nunca llegó a mis labios mientras el unicornio hacía flotar la ametralladora del semental muerto, apuntaba y disparaba. Las primeras balas dieron en el blanco, perforaron la armadura del soldado del enclave y le destrozaron las entrañas. Pero el retroceso de la ametralladora la sacó del agarre mágico de la yegua, el arma disparó salvajemente y varias balas atravesaron al pobre unicornio. Se puso de pie sobre dos patas, la sangre corriéndole por el cuello, con los ojos muy abiertos, con una mirada de sorpresa y confusión, durante al menos 3 largos segundos después de que la ametralladora cayera al suelo detrás de ella. Luego se balanceó y cayó sobre el cuerpo del semental, la vida huyendo de sus ojos. La muerte respiraba sobre Nueva Apaloosa. El segador se había dado un festín.